Ok. Entonces vamos a empezar a hacer el recorrido de en dónde inicia todo. Tanto los antecedentes para las víctimas como para los agresores se van intercalando. Les prometo que les voy a ir explicando todo. Bueno, Psicóloga, tenemos... bueno, perdón, Sí. perdón, buenas tardes. Una pregunta, soy María Dígame. Carmen Quintana. Entonces, es referente a lo último que acaba de señalar. Entonces, el fenómeno de desamparo o indefensión, cuando la víctima ya no siente la violencia, ya no se puede mover, ¿qué pasa en este caso? Bueno, lo que me viene a la mente sería, pues lo peor, ¿no? Un feminicidio, pero ¿qué otra cosa podría pasar en este caso? Podría pasar que reciba diferentes violencias, o sea, que sea violentada en diferentes momentos y no haga nada. Y que realmente cuando pasa algo es porque alguien más lo denunció o porque alguno de los niños le dijo ya basta. Este sí suele ser un detonador que hace que la persona reaccione, sobre todo los niños, así como los niños se paran enfrente y dicen ya déjalo, ya no más. Y este suele ser un detonante muy común, que los niños sean los que frenen el asunto y abran los ojos de la víctima. Entonces es lo que suele suceder. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, vida intrauterina. La vida intrauterina la tenemos que considerar porque ha sido muy importante en los estudios de, de las áreas de psicología del desarrollo. Ah, sí, las heridas. Sí, este es un collage, discúlpenme. No me puedo estar quieta, no tocaré una sola ciencia aquí, aquí va a ser un collage enorme. Entonces, la vida intrauterina vamos a considerar como de manera muy específica el último trimestre, porque en el último trimestre el oído ya está listo, el bebé ya escucha, evidentemente escucha todo lo de adentro, es demasiado ruido el que hay en la vida intrauterina, pero además el bebé recibe ya todo más, ya está como listo todos sus órganos y entonces, bueno, no ve, pero está en un medio oscuro, entonces no necesita ver, pero sí recibe las cuestiones químicas. Si se tiene una mamá depresiva, entonces la mamá va a estar teniendo más, o sea, sus químicos van a estar alterados y por lo tanto el bebé está recibiendo exactamente lo mismo. Lo que va a hacer es que al nacer este bebé ya va a traer una predisposición a fragilidad ante situaciones difíciles. Si tenemos una madre depresiva, no heredamos la depresión. Lo que sucede es que tenemos una predisposición a ser más frágiles ante las situaciones. Una mamá que fuma, por ejemplo, la criminología del desarrollo, especialmente los estudios de Farrington, nos dicen que una mamá que fuma se ha visto una correlación con que el bebé, los niños entre 4 y 5 años son bastante agresivos. Los niños que tienen bajo peso están bastante vinculados con cuestiones de criminalidad y si los niños tienen bajo peso, pues muchas veces hay temas en donde la mamá no le está pasando nada bien durante el embarazo. Entonces, la vida intrauterina cuenta, sí, sí cuenta, cuenta todo. Al final es que desde ahí suceden muchas cosas que son importantes. Bueno, el nacimiento, ¿no? En este segundo punto acá abajo, el nacimiento, pues es una mudanza de un medio acuático, un medio aéreo. Nacer duele porque que los pulmones y que empieces a respirar no es nada bonito. Y entonces es que empezamos como bienvenido a este mundo externo, a cambiar desde un lugar en donde estábamos totalmente controlados y totalmente adecuados a un escenario en donde necesitamos la ayuda de todos. Por eso es que Bowlby desarrolló la teoría, junto con la doctora Earnswood, desarrollaron la teoría del apego. Y la teoría del apego, y entonces donde nos dice que el bebé nace justo tan frágil que necesita de las figuras parentales pues para sobrevivir y se apega a ellas. El tiempo de apego, bueno, de impronta con la mamá, así como se improntan los animales, nos dicen los etólogos, que son los que estudian a los animales y después se compara esto con el comportamiento humano. Los etólogos nos dicen que son los 3 primeros días de vida. El bebé necesita ver físicamente a la mamá los 3 primeros días de vida para generar impronta con ella, para generar el apego.
Si no la ve en estos 3 primeros días, el apego ya va a ser como difícil, o sea, ya va a ser como, sí estás aquí, pero pues no va a ser la fuerza suficiente del apego como en este momento del nacimiento. Esto se sabe desde el 74, que los primeros estudios son desde esas fechas. Entonces, al final, por eso es que nace el bebé y se lo pasan a la mamá, y si el bebé necesita la incubadora, por eso también está este proyecto Canguro, en donde la mamá carga piel a piel al bebé y le da de comer y todos estos temas, porque se sabe la importancia del apego y de la impronta. Bueno, si nosotros tenemos una mamá que no nos hace caso, una mamá que nos evita, y tal vez no porque no quiera, puede ser que tenga una mamá una depresión postparto y entonces la mamá está evitando el contacto con el bebé y no es que no quiera al bebé, es que no puede acercársele al bebé. O sea, hay muchas circunstancias. Y de plano también hay mamás que evitan al bebé porque a lo mejor es un niño no deseado. Y si fuese un niño no deseado, se va a generar un apego inseguro evitativo. ¿Qué sería esto? ¿Qué significa? Significa que la mamá, al evitar el contacto con el niño se empieza a acostumbrar a esta falta de contacto y le pone más atención a los objetos que a las personas. Y si la mamá entra o sale de la habitación, el bebé ni se inmuta. ¿Por qué? Porque pues no hay como mucho contacto. ¿Qué va a pasar aquí? Pues vamos a tener personas desapegadas emocionalmente y personas mucho más cerebrales. La herida que podemos tener aquí, de acuerdo a Luis Bourbois, la herida que podemos tener aquí es la herida de rechazo. Y entonces, al ser rechazado el niño, lo que va a suceder es que va a generar una personalidad insegura. Una personalidad insegura que se va a ver desde la estructuración de su cuerpo, ¿no? Su máscara va a ser de huida, va a tender a huir de absolutamente todo y su cuerpo va a ser muy delgado, muy enjuto, como no queriendo ocupar mucho espacio porque intenta pasar por invisible, no me veas, son mucho más cerebrales, mucho menos emocionales, son delgados pero marcados, digo yo, como con músculos de anfibio, ¿no? Así, envidiablemente vientres planos, delgaditos, marcaditos. Casi siempre sus piernitas están como más así, como más charritas, ¿no? Como más arqueadas. Y y ya está, son cuerpos muy enjutos, no son espaldas anchas, son espaldas muy angostitas. Y entonces este tipo de cuerpo es un cuerpo esquizoide que entonces permite la huida, permite poder zafarse, permite poder salirse. A mí a veces me da como, no sé qué me da, cuando veo como gurús espirituales y así, y entonces que dicen, el desapego emocional es la cosa más fácil del mundo, y yo cuando veo esos cuerpecitos esquizoides digo, ay, pues sí, para ti, tú ni contactas tus emociones, pero ¿y los que sí sentimos muchos? ¿Qué hacemos, no? Entonces es como que estos cuerpos son propicios para que no haya tanto contacto emocional, para que es un tema más cerebral. Eh, y entonces, ¿qué nos va a pasar con las heridas? Si tú tienes una herida de rechazo, tú vas a tender a rechazar a los demás y después decir, todos los demás me rechazan. Esto en el humanismo le llamamos fantasía catastrófica autocumplidora. O sea, lo que menos quieres que te pase es lo que más provocas que pase. Es como lo que le pasa al celoso. El celoso es una personalidad pendiente, o sea, no quiere que el otro se le vaya por nada del mundo. Entonces lo supercela con toda la intención de que no se le vaya, pero lo está muele y muele y muele y muele y muele, ¿no? Y entonces el otro es como de, bueno, no me des hasta ideas, ¿no? Yo ni te quiero engañar y bueno, ya me estás dando ideas. Es más, ya me tienes tan cansado que ahora sí como que, ¿no? Para que se venga el problema, pero con ganas, con motivos, no nada más así. Entonces, al final el celoso lo que genera es que el otro lo deje, que el otro se mueva, que el otro se vaya. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, esto sucede con las heridas. Son fantasías catastróficas autocumplidoras. Tú tienes tu herida de rechazo, lo que más te duele es que te rechacen, pero lo que más generas es que te rechacen porque tú rechazas antes, porque tú sales corriendo, porque tú te vas volando. Entonces, eso es. Eh, Desde este escenario, es muy difícil que encontremos este tipo de estructuración como una víctima. Es más fácil que lo encontremos en una estructuración como un agresor. ¿Por qué? Porque al final va a ser mucho más cerebral y va a soler ser más un agresor con una agresividad instrumental, ¿no? Tiene más posibilidades de ser más calculador, de ser más frío. No va a tender a ser una víctima, va a tender a ser un agresor. Digo tendencias, ¿eh? No estoy diciendo que todos, no van a decir que todos los flaquitos enjutitos son bien agresivos. No, 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 no. Solo estoy hablando de una tendencia.
No crean así que no podemos pasar la vida de esa manera, ¿no? Bueno, después que tenemos el primer año de vida, ¿qué sucede en el primer año de vida? Pues se fija el apego y el apego se fija a través de la lactancia, pero no somos de la liga de la leche. Entonces, estamos hablando de territorios emocionales. ¿Esto qué significa? Significa que lo que importa es el afecto durante la lactancia. El afecto que la mamá tiene en la lactancia con el bebé, ese es el importante. Digo, qué padre que si lo puede lactar naturalmente y si no, pues las fórmulas son carísimas y maravillosas y no pasa nada. Y si emocionalmente la mamá puede dar este cobijo, entonces nutre emocionalmente al bebé. Pero si la mamá por alguna cosa no puede, hay mamás que no es que no quieran a sus hijos, es que a lo mejor no tienen la capacidad de demostrar sus emociones, son mamás más frías. ¿Por qué? Porque sus circunstancias de vida las han llevado para allá, no dan nada es de gratis. ¿Y qué sucede? Que entonces una mamá que dice, ay, es hora de que coma, pum, ¿no? Y lo tienen súper limpio, todo está súper acomodado, todo está súper ordenadito, todo está padrísimo, pero no tiene esta capacidad de demostración afectiva. Entonces el niño va a tener esta desnutrición afectiva emocional. ¿Qué va a pasar aquí? Si es una mamá que viene y va en sus afectos o que intenta estar afectivamente pero no puede estar, se va a generar un apego inseguro, ansioso, ambivalente, ya que eso suena a trabalenguas, pero ¿qué sucede aquí? Por momentos sí, por momentos no. A eso se refiere el ambivalente, ¿no? Inseguro, ansioso, ambivalente. O sea, es como de, si estás o no estás. Entonces el bebé no sabe si sí o si no, si viene o va, o si su cuidador está o no está. Y en esto, al generarse este tipo de apego, se dan las personalidades dependientes. Aquí es donde nace el cúmulo más grande de nuestras víctimas. Aquí están las personalidades dependientes. ¿Qué herida tenemos aquí? Tenemos la herida del abandono. Puede ser un abandono completo el que reciba el bebé, puede ser un abandono emocional, puede ser un abandono parcial de sus cuidadores. Y entonces la idea del abandono va a quedar acá instalada. La máscara que se genera a partir de la herida es de dependencia, como yo les decía, ¿no? Entonces es como no te vayas, no me dejes, a lo que más miedo le tiene, pues es a la soledad. ¿Qué tipo casi siempre de estructuras corporales da? Personas delgadas pero con pancita. O sea, los otros no tenían pancita, estos sí tienen. Son delgaditos con pancita y entonces se ven como desnutridos sus cuerpos, como si fuesen niños desnutridos, justos por la desnutrición emocional a través de la lactancia. Entonces, este tipo de estructuraciones corporales, este tipo de máscaras, este tipo de heridas, lo que va a generar son personalidades pues que dependan de los demás, que estén a merced de lo que el otro diga, que generen celotipias, ¿no? Ojo con los celos. Cuando los celos son patológicos se llama celotipia. Y la celotipia en el Manual de Enfermedades Mentales del APA, en el DSM-5, está catalogados en la psicosis. O sea, no crean que, ay, qué padre que me cela. Son locura, ¿eh? O sea, no lo digo yo. Entonces, los celos en exceso son locura, están ahí puestos. Entonces, finalmente, esta personalidad dependiente, pues va a tener muchísimos problemas. Es como una vasija muy, muy probable, pues para ser agredida, porque al final va a estar encima del otro, va a estar hostigando al otro, va a estar molestando al otro y es muy fácil que sea agredido. Ok, de 2 a 3 años. En estas edades hay cosas bien interesantes. Bueno, pues tendríamos que hablar del temperamento, ¿no? Para empezar, el temperamento nacemos con ello. El temperamento tiene una base genética, sí, o sea, sí heredamos genéticamente cosas de nuestros padres, pero tenemos que entender que la genética se divide en dos, en el ADN y en la epigenética. La epigenética es la genética que vamos construyendo todos todo el tiempo. También le heredamos los dos tipos de genética. Por ejemplo, las células se comportan de acuerdo a las instrucciones de la epigenética, no del ADN. Es una cosa bien curiosa que se da entre este vaivén de estos dos tipos de genética que vamos manejando. Entonces, el temperamento sí tiene que ver con la genética, pero no todo es genética. Tiene mucho más que ver con el ambiente en el que el niño se desarrolla, cómo observa a los adultos, qué es lo que pasa con los cuidadores,
¿no? ¿Qué pasa con el escenario que tiene enfrente? Y el temperamento va como moldeando. Digamos que hay una predisposición genética de temperamento, pero se moldea en los primeros años en la crianza. Y ya está. ¿El temperamento puede ir cambiando a lo largo de la vida? Sí, no es una estructura absolutamente sólida. Todas las estructuras de personalidad cambian en el proceso de la vida. Ya no tenemos ninguna estructura absoluta. Entonces, ¿qué posibilidades de temperamento está? Pues las mismas que desde Hipócrates, ¿no? O sea, así como que nos vamos al padre de la medicina y entonces finalmente nos colocamos sobre los 1600 y sabemos que tenemos a los sanguíneos, que son como muy extrovertidos, ¿no? Son así como muy agradables, les gusta que esté la gente, les gusta ser vistos, ser reconocidos, son simpáticos, les gusta el show, son muy así los sanguíneos, ¿no? Los coléricos, que pues como la tendencia mayor, como su nombre lo dice, es enojarse. Hipócrates les llamaba biliosos, ¿no? Por la bilis negra. Y entonces, bueno, finalmente es una cuestión como del enojo, como casi la primera respuesta ante las cosas. Los melancólicos, que también Hipócrates les llama nerviosos, y que entonces el melancólico tiende hacia la tristeza, pero también tiende hacia la ansiedad. Y entonces tiene este dejo de melancolía en todo lo que pasa. Pero es una melancolía entendida como de los tiempos antiguos, no de los modernos, ¿eh? Porque la melancolía de ahora está entendida como la desesperanza, cuando la melancolía en la antigüedad estaba entendida como esta parte creativa, ¿no? Es como que todos los artistas se ponían melancólicos para pintar, para escribir, pero no había pérdida de la esperanza. Esa es la diferencia entre la melancolía antigua y la moderna. En la moderna perdemos todo. Um, y el flemático, para completar estos 4 temperamentos, el flemático es como más estable, como que no siente ni frío ni calor, está aplanado efectivamente, es más, suele ser más introvertido, ¿no? Más callado, más de escuchar, de observar. Entonces es más así como un gran observador el flemático. Entonces, los temperamentos se ven mucho más en estas edades, entre los 2 y los 3 años. Empieza a surgir la moralidad del niño en esta edad a partir de todo lo que les vamos enseñando. O sea, los niños no tienen límites, su psique. Entonces, conforme nosotros les ponemos reglas, límites, horarios, cosas afuera, los niños lo van internalizando. Internalizar significa como tragarlo como Pac-Man, ¿no? O sea, ¡pac! No tiene posibilidades de analizarlo. O sea, la adquiere así, ¡pum! Lo toma y lo adquiere y lo pone y le empieza a poner límites a su psique. Entonces, aquí el juego ocupa un lugar muy, muy importante, porque el juego lo que tiene es que ellos no tienen una capacidad de analizar como los adultos, tienen un pensamiento concreto, los niños. Entonces, el juego les sirve para todo. Les sirve para acomodar información, les sirve para poder enseñar lo que están haciendo en el momento. Por eso los psicólogos utilizamos el juego con los niños chiquitos como una forma de diagnóstico, porque ellos todo lo hacen en el juego, lo que están viviendo en la vida real, y así podemos ver qué es lo que les está sucediendo. Cuando son más chiquitos, ya más grandes, ¿no? También el juego sirve para ir construyendo futuro, porque en el juego los niños construyen mundos. Estamos hablando más como hacia los 4 años, ¿no? Se imaginan castillos y dragones y esto y el otro. Y si los niños tienen esta estimulación a través del juego por sus cuidadores, que ahí habíamos de decir que generalmente son más los hombres, ¿no? Los que se involucran haciendo el juego que las mujeres. Casi siempre las mujeres somos más amargositas para jugar con los niños. Como que los vemos jugar. Es difícil que las mamás realmente se involucren en el juego. No digo que no hay mamás súper ultra divertidas, pero son menos. En realidad son más los papás como que, ¿no? Si son Hulk y Spider-Man y todo este rollo. Eso ayuda un montón, porque entonces el niño empieza a desarrollar la fantasía y justo atrás del prefrontal, que es esta área, justo atrás de aquí, existe como una pantalla de plasma que se llama cuarto ventrículo y que entonces el niño ahí se visualiza y se visualiza esas fantasías. Estos son los ensayos para que los niños puedan construir futuro, para que cuando le digas, ¿y qué piensas ser de grande? Cuando les preguntamos a los niños y te dicen, no, bombero y policía, y te dicen estas cosas los niños, pero significa que los niños están en pleno juego y sí se están visualizando con los uniformes y con todo el rollo, ¿no? Pero si los niños no tienen estimulación en el juego, pero si los niños además están violentados en estas etapas, si los niños están además conflictuados en estos momentos,
Adiós estimulación del cuarto ventrículo y por lo tanto el futuro es un concepto que no se concibe, que no se forja. Esa es una de las principales situaciones de nuestros criminales. Nuestros criminales tienen historias espantosas y finalmente un punto muy clave es que toda su cultura es la cultura del aquí y de la ahora, del presente, de este momento. Ellos no alcanzan a ver el futuro y cuando tú trabajas en esta cuestión que quieres hacerles referencias en el futuro en los tratamientos, se molestan mucho porque no lo pueden conceptualizar. Ok, bueno. ¿Qué herida podemos tener aquí? Una herida de humillación. Si nosotros tenemos casi siempre es por la mamá o por el papá cuando ocupa el lugar de la mamá en la crianza. Tenemos una mamá muy dura. Aquí tenemos una mamá así, general brigadier del Estado Mayor, y entonces una mamá muy criticona, una mamá muy juzgona, y estás sucio y te ves feo, y como eres tonto, y o sea, una denigración y una humillación continua. Se puede generar entonces en esta edad una herida de la humillación. La máscara que se va a generar, cuando yo me refiero a máscaras, es que utilizamos para defendernos. Por máscara me refiero a personalidad. Miren, si lo ponemos muy bonito, pensamos que la personalidad es como algo que alcanzamos y algo que integramos cuando crecemos, pero en realidad la personalidad es la máscara que hacemos para poder funcionar en el mundo y para poder defendernos de ellos. Punto. Yo sé que suena muy sofisticado el término de personalidad, pero en la práctica sí funciona. Entonces la máscara es de masoquista. Y esta máscara de masoquista es de yo no puedo hacer las cosas, yo no voy a poder, yo no las voy a alcanzar a hacer. Casi siempre van a ser cuerpos rollizos, cuerpos así como gorditos, ¿no? Rellenitos de relleno, todos pasados por el torno. Y entonces ese masoquismo es como que el niño va sumando masa corporal y la va así estableciendo para como decirme, aunque me humilles, aquí estoy, ¿no? O sea, aunque no me quieras ver, me tienes que ver por volumen. O sea, esto ya no es otra cosa, sino como hacerse presente, aunque desde la humillación está tratando de hacerse el invisible. Ah, pues también van a ser personalidades muy tendientes a ser víctimas, porque finalmente van a ser también personalidades que generan dependencia. Déjenme quitar el WhatsApp, lo tengo aquí conectado y me va a seguir haciendo aquí. Como le mandé a la doctora Graciela por WhatsApp los links, pero ya. Ok, entonces lo que va sucediendo aquí, o lo que vamos presentando, es que pues son personalidades que les cuesta trabajo todo, ¿no? Como hacer, como atender, como muchas cosas se les van a ir atorando a lo largo de la vida. Ay, no me fui a la siguiente. Dije, ¿a qué hora llegué tantos años? Ahí está. Entonces, si nosotros estamos entre los 4 y los 5 años, aquí surge la fantasía desde el juego, como yo se las había dicho, pero ojo, la fantasía se puede desviar. Si tenemos un ambiente al interior de la familia súper violento, como muy agresivo, muy violento, con mucha agresión, no solo emocional, es decir, no solo verbal, sino también física, los niños se sienten desamparados porque no tienen capacidad de reacción frente a un adulto que es un agresor tan salvaje. ¿A dónde se van a refugiar? Pues en su fantasía. Y aquí se empieza a crear la fantasía desviada. ¿Qué es lo que sucede? En su imaginación, el niño es un agresor para poder calmar un poco lo que está sintiendo en el afuera. Como yo no puedo controlar el ser agredido, yo en mi fantasía me imagino que yo soy un agresor y me empiezo a construir un imaginario en donde yo soy el agresor, en donde yo soy el que grita, yo soy el que rompe, yo soy el que pega, yo soy el que hace. Desde esta edad tan corta, la fantasía se empieza a desviar. Bueno, y voy a explicar un poco más. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el niño va a empezar a ser cruel, ¿no? Porque en el ejercicio de yo soy el malo y yo soy el agresor, va a empezar a tener crueldad con los animales. Y entonces va a empezar a ser un buleador en la escuela, ¿no? O a portarse mal desde bien chiquito, se va a empezar a portar mal. Son estos niños que, ¿no? Y así, tomboys, y sí, todos así como.
Entonces, finalmente empiezan a ejecutar o a llevar a la práctica esta agresión que están recibiendo, que como no pueden manejar, en su fantasía se están viviendo como este agresor. Y ahí se empiezan a construir los agresores más fuertes que vamos a tener en el tiempo. Ese es el inicio. Porque conforme maltrate un animal y él se sienta empoderado y él sienta como, ay, qué padre, puedo hacer lo que yo quiero y yo sí lo puedo hacer sufrir y yo sí lo puedo maltratar y yo sí lo puedo, entonces él va a empezar a consolidar ese agresor en su interior. Y si va y le pega al niñito en el kinder y le grita y así no pasa nada y es como, ah, soy malo, 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 ¿no? Y empieza a consolidar este agresor. Puede ser el inicio de una carrera criminal, ¿no? Por ejemplo, desde la criminología nosotros sabemos que si juntamos crueldad animal, enuresis, que es que los niños se hagan pipí cuando ya no se da de hacerse pipí, eh, que además, si nosotros decimos enuresis, nuestra primer sospecha de enuresis es abuso sexual. Dije sospecha, no certeza. O sea, la primera cosa que debemos de sospechar es abuso sexual. Entonces, piromanía, ¿no? La piromanía es un culto al fuego, o sea, empiezan a hacer fogatas, ¿no? O sea, los niños son un poco más grandes, empiezan a hacer fogatas y empiezan a fascinarse por la capacidad de destrucción del fuego, después hacen fogatas mucho más grandes, y si ya son adolescentes, ya son unos fogatones enormes, inclusive avientan animales vivos para ver cómo se destroza todo, porque ellos están tan enojados, porque han sido tan agredidos y no han tenido la capacidad de responder a la agresión, que entonces a través del fuego empiezan a proyectar su necesidad de destruir y su necesidad de agredir. Si nosotros juntamos, o sea, la criminología dice que con esta triada, nos dice Robert Bresler, como en esta primer perfilación criminal que establece en la Universidad de Cuántico, en el FBI, nos dice que tenemos como el ABC de un asesino serial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí tenemos que tomar muy en cuenta que si un niño es como muy agredido en edades muy tempranas y que y si su fantasía se empieza a desviar, bueno, se puede convertir en una locura. Se puede complementar desde otras maneras también. Viene esta fantasía, empieza la crueldad animal, empieza a edades tempranas a cometer pequeños hurtos, empiezan a mentir, empiezan a hacer algunas cosas que no son correctas y después llega la adolescencia, viene el despertar hormonal y el despertar sexual, y entonces utilizan la pornografía como un vehículo de proyección. Es decir, mira, la pornografía, si nosotros le quitamos la moral, que bueno, de por sí no tiene, ¿verdad? Pero se la ponemos a un ladito y la ponemos en un plano de estudio, pues el problema que tiene es que son dos personas que no se están viendo como personas, sino que se están utilizando como objetos. Ese es el principal problema que tiene. Y después es que muchas veces es la educación sexual que se tiene es a través de la pornografía, desgraciadamente, ¿no? Y entonces es un tema de sometimiento y de utilización. Es decir, yo dejo de ver a la persona como persona y la empiezo a usar como un objeto. Eso. Dos, fingen, ¿no? Es fingir todo, fingir que están bien, fingir que están disfrutando y fingir un montón de cosas que ni siquiera son, porque es una actuación. Entonces estamos en un escenario de irrealidad. ¿Qué sirve para que yo, ya que traigo acá mi fantasía toda elaborada, yo me pueda imaginar eh, que están sodomizando a quien más yo odio o con quien contra más coraje yo tengo? Yo empiezo a fantasear sobre lo que estoy viendo. La pornografía es un vehículo de fantasía. Entonces, el tema es qué estoy fantaseando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sucede como, por ejemplo, con el transvestismo. El transvestismo no ha sido quitado de las perversiones sexuales, porque hace muchísimos años la homosexualidad era una perversión sexual. Y bueno, vinieron como muchas cosas, ¿no? Muchas marchas de la comunidad, estudios y demás, y entonces, adiós. Pero el transvestismo ha quedado ahí, no lo han quitado. ¿Por qué no lo han quitado? Ah, por el contenido de la fantasía. Porque el contenido de la fantasía, o sea, el tema no es que te vistas de mujer, eso es lo de menos. Y que lo disfrutes tampoco no importa. El problema es que al vestirte de mujer te imaginas que eres sodomizado, te imaginas un montón de escenarios sexuales violentos, agresivos, perversos. Por eso sigue estando en el escenario de las perversiones sexuales. Bueno, ya me fui a salir de la cancha, pero es un poco para explicar hasta dónde nos puede llevar esta cuestión de la fantasía desviada. ¿Vamos bien hasta aquí?
Yo tengo una duda, perdón. Adelante, por favor. Aquí en donde dice del primer año, la ligación con el padre. Ese Ah, no. no lo mencioné, ¿verdad? Perdóname, es que aquí Ajá. Ah, ok, gracias. me queda aquí como, me quedaban los cuadritos y ya no lo veo todo. La ligación con el padre. La ligación con la madre se da, habíamos dicho, en los primeros 3 días de vida, y con el padre se da entre los 6 y los 8 meses de vida. ¿Por qué hasta allá? Porque el bebé ya ve bien, porque ya puede sostener su cuello, porque ya puede distinguir. Entonces, la ligación con el padre se da en esas edades. Por ejemplo, en los escenarios de convivencia decimos, ¿y por qué quiere convivir con el niño si es un bebé? Bueno, porque tenemos un periodo crítico de ligazón, ¿no? O sea, como que, ¿cómo te explico? Que sí es importante. Y que entonces se va a generar este apego, porque el papá, miren, si yo pudiera resumir, la mamá es nuestro historiador, la mamá representa nuestro pasado, ¿no? Las mamás generalmente se acuerdan que cuando, que si los dientes, que si caminaste, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y además muchas, y lo digo de manera linda, ¿no? Tienen, digo yo, sus cajitas fetichistas de amor, ¿no? Que si el ombliguito, que si el cabellito, que si todas estas cosas que guardan las mamás, ¿no? Los dientitos que el ratón se llevó y todas estas cosas. Y entonces, las mamás son nuestras historiadoras, son nuestro primer maestro de vida y son nuestras historiadoras. Las mamás representan nuestro pasado. La mamá nos enseña a amar profundamente, nos enseña a establecer relaciones profundas en la vida, sólidas. Y el papá, bueno, que el papá no es menos importante, que el mejor regalo que una mamá le puede hacer a un hijo es darle un buen padre, porque el papá, en términos de ustedes, de abogados, el papá es el tercero en discordia que divide la diada de madre e hijo de forma amorosa. No es como tan discordante el asunto, sino que divide esta diada para llevarse al niño a jugar, para llevarse al niño a enseñarle el mundo, para que el niño, como habíamos explicado, empiece a crear como una fantasía sana, que ahora vemos la importancia de una fantasía sana a través del juego. Y entonces, el papá es la representación del futuro. El papá va a dar la seguridad y la fuerza en los niños. Por ejemplo, una cosa que veíamos mucho en orientación familiar a través de los años de estar supervisando convivencias, que cuando los niños no habían estado conviviendo con los papás, los niños tenían problemas para caminar, sus músculos no estaban suficientemente fuertes. Para mí tenía toda la lógica del mundo, porque nuestra fuerza está dada en músculos y tendones, ¿no? Y que también tenían problemas en la producción del lenguaje. Los lenguajes estaban atrasados y no eran tan claros. Para mí también tiene toda la lógica del mundo. Desde el escenario donde papá nos lleva más hacia el escenario social, hacia socialización. Y cuando los niños, en poquito tiempo que empezaban a convivir con los papás, sus cuerpos se hacían más fuertes y su lenguaje avanzaba mucho más. Es como muy, era como muy claro de ver, ¿no? Es que la verdad es que el centro de convivencias, pues sí supervisa una convivencia, pero es un gran laboratorio de observación del desarrollo. Entonces, al final, eso se ve. Pero, por ejemplo, quitar a un niño de una mamá, si estamos hablando de una mamá cariñosa, una mamá cálida, quitar a un niño de una mamá es tremendo para un niño. Nosotros, no lo he visto en la literatura, pero sí lo vimos en la práctica, en los años, que si un niño era arrancado de la mamá, presentaba encopresis, o sea, se hacía popó, ¿no? Se hacía del baño, así en la escuela, en donde fuera, así, y eran niños de 8 años, 10 años. Entonces, esto nosotros lo empezamos a ver muchas veces repetido. Y que si era como que arrancarles el papa, presentaban enuresis, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy sustancial en estas cuestiones. Yo no sería capaz de decir que un progenitor es más importante que el otro. O sea, cada uno tiene su importancia y tiene su lugar, definitivamente. Y también definitivamente son insustituibles. Ojo, no está, se fue, abandonó. Bueno, figuras sustitutas, ¿no? Abuelos, tíos, nos van a ayudar un montón en el desarrollo de los niños. ¿Nunca va a ser igual? No, pero sí van a ayudar muchísimo, muchísimo. Inclusive ahora vemos, ¿no? Muchos padrastros que son como sensacionales y que cubren perfectamente y que son amorosos y son maravillosos, ¿no? Yo hablo más de padrastros porque me ha tocado ver más a los hombres en papeles más amables, ¿no? No sé, las madrastras y del todo siguen estando un poco como de Disney, pero en padrastros sí he visto yo como situaciones más amables, más amenas. Ok, bueno, ya creo que le contesté de más, ¿verdad? Me voy a seguir avanzando. Entonces, entre los 3 y los 5 años, lo que tenemos es el famoso Edipo.
aquí como que con permiso voy con Freud, pues Freud nos dice que el niño se enamora de la mamá o la niña se enamora del papá, es normal en el desarrollo psicosexual en esta franja de edad, y entonces es como el primer amor, pero es un amor así como platónico, como bonito, romántico, platónico. Y la solución del Edipo está en que pues los adultos no se la tomen tan a pecho. O sea, entienden que es una etapa normal del desarrollo y listo. Pero si, por ejemplo, si es la niña y el papá se pone así de, ay, es mi princesa y lo que diga ella, y nada más importa lo que diga de ella, y ya no importa la mamá, entonces la niña dice, ay, él también me ama como yo lo amo, y él se empieza a distorsionar. Ya no, esto no es sano. O sea, cada quien tiene que ocupar su lugar como va, como le corresponde. No se deben de traslapar. O las mamás, que perdónenme, yo les digo mamás lagartijas, y ustedes discúlpenme, yo siempre soy bien coloquial y siempre a lo que no le encuentro, no tiene nombre, yo se lo pongo. Les digo mamás lagartijas porque dicen, es mi hijo, tú no lo regañes, yo nada más me encargo de él. Y entonces digo, pues las lagartijas cuando no encuentren otra lagartija se reproducen a sí mismas, ¿no? Son hermafroditas. Entonces digo, bueno, esta mujer lo parió sola porque no le da ningún lugar ni ningún papel a la otra figura. Entonces, eso también resulta negativo, porque entonces se genera un apego excesivo, complicado, y va a dar como resultado un agresor. Entonces aquí, ay, perdón, dice super yo, discúlpenme. Super yo, quise decir super yo. Aquí en esta edad, entre los 3 y los 5 años, se forja el super yo. El super yo también, apelando a Freud, es esta estructura de la psique en donde nosotros empezamos a consolidar las reglas y las normas sociales. El super yo se consolida con el Edipo. Una cosa lleva a la otra. Porque, ¿cómo se resuelve el Edipo? Vamos a pensar, el niño está enamorado de la mamá y entonces el papá es el rival, ¿no? Le gruñe al papá. Bueno, se da cuenta que mamá y papá son pareja y pues ya está, que no puedo competir con papá. Freud diría, el niño sigue la ley del padre, el niño obedece la ley del padre. Y cuando el niño obedece la ley del padre, entonces se consolida el super yo, se consolidan las normas y las reglas que el padre y que la madre están estableciendo. Van juntos, estos van amarrados, no hay manera de separarlos. Pero ¿qué pasa si al niño no le ponemos reglas, si al niño no le ponemos límites, si tenemos figuras ausentes? Pues entonces el Edipo no se va a resolver bien, no va a haber como estas figuras ni siquiera como para ponerlas y para resolverlas. Y después escuchas que dicen, ay, déjalo, está chiquito, que haga lo que quiera. Y yo digo, no, se hacen monstruos, ¿no? Porque al final es que los niños necesitan horarios, necesitan reglas, necesitan límites. Ahora no nos gusta decir disciplina, parece que el término disciplina nos da escozor. No sé por qué parece que la disciplina la asociamos ahora con agresividad, pero la verdad es que se necesita disciplina y amor, ¿no? Ese es el escenario. Entonces, bueno, se dan estas cuestiones, se puede dar aquí la fantasía desviada. ¿Qué sucede si no se resuelve adecuadamente el Edipo? Se va a dar una herida de traición. El niño se va a sentir traicionado porque al niño se le ha colocado en un papel que no le corresponde, se le ha colocado en la jerarquía de los adultos, no se le ha dejado como en su papel de niño, y entonces se va a sentir traicionado por los progenitores. En esta herida de traición, en donde el niño se siente herido, se siente traicionado, se siente hecho a un lado, se siente muy mal, genera una máscara de controlador. Bienvenidos a nuestros agresores, number one, en nuestro top 10 de agresores. ¿No? Una personalidad controladora es lo que más tenemos al interior de las familias. Una persona que no te deja hacer nada, que es controlador, que te mide todo, desde cómo te vistes, cómo hablas, los amigos que tiene, te separa de los padres, ¿no? Controla absolutamente todos tus tiempos, tienes que llegar a tal hora, te cronometra los tiempos de trabajo a casa, etcétera, 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 ¿no? El cuerpo generalmente va a ser un cuerpo psicopático, yo digo un cuerpo de Dorito, ancho de espalda, angosto de cintura, y entonces va a ser un cuerpo mucho más atlético. O al revés, va a ser angosto de arriba y ancho de abajo. Entonces, como muy delgado en la parte de arriba y ya ancho sobre cadera. ¿Qué nos va a dar esta estructuración corporal? Pues fuerza, seguridad, confianza, personalidades seductoras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otro cuerpo? Bueno, si es la espalda ancha y la cintura angosta, nos va a dar un agresivo directo. Pero si es angosto de arriba y ancho de abajo, nos va a dar una personalidad pasivo-agresiva.
Pues yo no sé ustedes, pero yo prefiero un agresivo directo, ¿no? O sea, un pasivo agresivo pues genera culpa, genera un montón de cosas bien difíciles, bien dificilísimas. Entonces, al final, pues aquí está la crema innata del rubro grande de los agresores que nos vamos a encontrar al interior de las familias. Se empiezan a forjar desde estas edades. 5 o 6 años, aquí nosotros podemos tener, no siempre, podemos tener una herida de injusticia. ¿Qué puede pasar aquí? Que tengamos un progenitor súper rígido, que sea perfecto y que quiera que el hijo sea perfecto y que entonces inclusive se burlen de los demás porque, ay, son unos nacos, son unos feos, ¿no? Mira nada más aquellos. Nosotros somos inteligentes, súper inteligentes, nosotros lo hacemos súper bien, pero el niño va a sentir que no alcanza al adulto, ¿no? Aunque esté como incluido en el paquete de somos los perfectos, no se va a sentir, no se va a sentir a la par. Va a generar una máscara de rigidez, es decir, van a generar personalidades súper rígidas, ¿no? Así como TOC, obsesivo compulsivo, ¿no? Todo ordenado, todo súper así, todo súper como perfectísimo. Y entonces les va a gustar lo bonito y comerán sushi, la casa será minimalista y todo va a ir en ese escenario de rigidez. ¿Cuál va a ser el problema con la rigidez? La rigidez va a tener también que no va a tener tanto contacto con las emociones. Y de hecho, nuestros psicópatas son rígidos. No digo que todos los rígidos sean psicópatas, ¿eh? No. Digo, nuestros psicópatas son rígidos. Pues son Catrinas, ¿no? Son súper fresas, son súper cute, súper lindos, súper ordenados, súper metódicos para todo. Son así, ¿no? Pam. Y su fantasía es que está totalmente desviada, está así cronometrada, voy a hacer esto y luego aquello, y aquí secuestro y aquí amarro y aquí no sé qué, y acá torturo, ya, ¿no? Entonces va a ser así. Entonces esta idea de injusticia va a sentir que todo es injusto, o sea, que este trato tan rígido, que esta cuestión como tan en la búsqueda de la perfección, va a ser una cuestión injusta. Y desde ahí se va a generar esto. Si ustedes se dan cuenta, eh, en los extremos están desconectados de las emociones. ¿A qué me refiero esto? A la máscara de huida, en estos cuerpos como delgaditos y marcados, están desconectados de las emociones. Y estos también, ¿no? De diferente forma, pero los dos tienen esa desconexión. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Puedo seguir avanzando? No. Ok. De veras que si tienen preguntas, adelante, ¿eh? De los 6 a los 8 años empieza la primer crisis de vida. Miren, hay crisis programadas más o menos cada 7 años para los seres humanos a todos los niveles, físicos, emocionales, mentales, a todo nivel. Y entonces, digo, entre los 6 y los 8 años, porque no es tan exacto a los 7, ¿no? Nada en los seres humanos es tan así, tan preciso, tan exacto en cuanto a escenarios del desarrollo. ¿Qué sucede aquí? El niño empieza a tener pesadillas, el niño empieza a decir, es que no quiero que te vayas, mamá, no quiero que tengan un accidente, no quiero que se vayan a morir. Bueno, empezamos así como, ¡guau! ¿No? A ponernos así como súper alocados los niños, empiezan a tener miedo, no te vayas, estoy súper angustiado, pesadillas, monstruos. Se pone la cosa muy ruda. ¿Qué enseña esta crisis? ¿Es normal? Sí es normal en esta franja de edad. ¿Qué le enseña esta crisis al niño? Una, que es un ser mortal, porque los niños hay que cuidarlos un montón, porque antes de estas edades se sienten inmortales, ¿no? O sea, no tienen noción del peligro. Ellos no saben qué es el peligro. Entonces, en esta edad ya empiezan a adquirir esta noción de peligro. Dos, independencia. Empieza ya estos escenarios del apego que eran tan importantes en estas edades iniciales, ya empieza a generar un proceso de independencia. Entonces, la crisis le dice al niño, eres independiente y eres un ser mortal, ¿no? Qué tristeza las dos, pues, ¿no? Pero así es. Entonces, al final, esta crisis va a pasar, sí va a pasar, no hay que alterarnos, es muy normal en los niños y va a pasar. La doctora Dorothy Block nos dice que es que los niños tienen miedo al infanticidio, que los niños tienen miedo a que los papás los puedan matar y por eso los trasladan en sus pesadillas a monstruos. No sueñan en sus pesadillas a lo que los papás les hacen daño, sueñan monstruos, porque no se atreven a soñar a sus progenitores. Esto se va a hacer mucho, se va a agudizar más si tenemos padres violentos, ¿no? Progenitores, y estoy hablando de progenitores en plural, o sea, en general.
En estas edades los niños van como a confirmar este miedo que tienen, ¿no? Es inconsciente el miedo, claro está, pero pueden confirmarlo. Y aquí pueden pasar muchas cosas. El niño se puede volver invisible de aquí en adelante, así como no me vean, como camuflajearse como para no ser visto y para que no sea liquidado, ¿no? Aniquilado, mejor dicho. Eh, Puede inclusive, pues, hacer como todo lo que el progenitor quiera para no ser agredido, en fin. Tomen en cuenta que lo que nosotros vivimos entre los 8 y los 12 años, desde las neurociencias, lo que vivimos más ahí frecuentemente forja patrones para el resto de nuestros días. Son los patrones que más seguimos en el resto de nuestra vida. Las cosas que aprendemos entre los 8 y los 12 años de vida. Ok. De los 8 a los 10 años tenemos un periodo de latencia, no pasa mucho. A veces los niños son un poco como aburridos en estas edades, antes de que les entre la preadolescencia, ¿no? Llegan y te dicen, ¿tú sabías que existen 8.500 millones de pingüinos en el planeta? Y tú así de, no, ay, qué ignorante eres, ¿no? Son medios pesados de repente y tienen esta tendencia de ser sabelotodos, están en una etapa de latencia. Es normal, hagan de cuenta como que los niños están como todos forjados, ya tienen su razonamiento concreto, totalmente listo, ya tienen como todas las herramientas de infancia listas en estas edades, a los 8 y los 10 años. Entonces son como un mini adultito, ¿no? Una versión ahí medio exótica. Pero ya está su pensamiento concreto absolutamente listo. Por ejemplo, en cuanto a memoria, sabemos desde la memoria de testigos que la memoria se empieza a formar entre los 3 y los 5 años, se consolida la memoria episódica, es decir, nuestros recuerdos de nuestra historia de vida. Antes de eso, pues no, tenemos alguna imagen, pero no tenemos los recuerdos como película, ¿no? Estos recuerdos en forma de película de nuestra vida se forjan entre los 3 y los 5 años de vida, se consolida ahí la memoria episódica. Entonces, en cuanto a escenarios también de memoria, puede ser que desde chiquititos hay un montón de cosas que no vamos a recordar. Muchas. Pero que emocionalmente sí van a generar huellas. Ok. 10 años. Tararán, tan, 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 tan. La preadolescencia. Dios nos salve de nuestros preadolescentes. ¿Qué es lo que les va pasando? Pues hay una mudanza del cuerpo. Muchos lo sufren mucho. Ahora yo veo más que lo sufren. No quieren que sus cuerpos de niños cambien y están muy molestos de que su cuerpo les está cambiando, ¿no? Y esta cuestión es inevitable en el despertar hormonal. Y entonces ellos están sufriendo una mudanza del cuerpo, están sufriendo como todos estos cambios, empiezan a tener cambios en el estado de ánimo. Fíjense que mucho le hemos dado como juego a pensar que son las hormonas. Y no, como en esta teoría básica decimos, ay, son las hormonas. Sí y no. Miren, esta última capa del cerebro, que es el neocórtex, ¿no? Que la dejé solita, que va encima de todo lo demás, esta se acaba de conectar en las mujeres a los 21 años y en los hombres a los 27 años. Entonces, en la adolescencia va como aquí, como si se pusieran una diadema, va hasta aquí. Falta conectar toda la parte de enfrente, todo el prefrontal. Solo que con el pequeño detalle, que toda la parte de frente es la zona ejecutiva del cerebro, es decir, en donde tenemos el civismo, el seguir las reglas, el detenernos, la conciencia, todo eso, el adolescente no lo tiene conectado. Y entonces le decimos, mijito, si vas, no tomes. Y su cerebro nada más escucha tomes. Entonces, con permiso, ¿no? Es así, o sea, toda esta zona ejecutiva no está conectada. Es más, el desarrollo de la conciencia del ser humano ya la descubrieron. Es solamente una conexión chiquitita entre la amígdala, que la amígdala estaría, digo, no está aquí en mi pequeño modelo, pero la amígdala estaría como por aquí y que esto estaría encima, o sea, están como pegadito, ¿no? La amígdala es como una almendrita y está conectada hacia el prefrontal derecho. Es solamente un fascículo, es decir, solamente una conexión. ¿Cómo es que nuestra conciencia se puede hacer mejor? ¿Cómo podemos generar una mejor conciencia en los niños? Necesitamos enseñarles a meditar, necesitamos enseñarles a entrenar su mente, no solamente en el ejercicio de sus cuerpos. Necesitamos enseñarlos a no tenerlos tan conectados a los aparatos y necesitamos enseñarles el poder del silencio y de la concentración y de ir hacia adentro y de la introspección.
porque eso es lo que va fortaleciendo eso de la conciencia. Yo siempre digo, ¿no? Que si es así nada más un hilito, imagínense, y la amígdala, que es el aeropuerto de las emociones, está en membrita, si nada más tenemos ahí un hilito, entonces te da la impulsividad y entonces te dice, no hagas, ¿no? Pues nada más es un hilito. ¿Qué tan fuerte puede ser esa voz? ¿No? Así de, no, no hagas. Y si tú tienes una voz más poderosa, ¿no? Si tú sabes que es estar en calma, si tú sabes que son los procesos de introspección y todo esto, te dice, detente. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una vocecita así súper bajita que ni siquiera te va a detener para nada, a una voz mucho más fuerte y mucho más poderosa. Entonces ahí está, sí teníamos nosotros que esforzarnos en ayudarles también a los niños a entrenar las mentes. Cuando los niños desde chiquitos les enseñas a meditar, ¿no? O sea, desde los 5 años empiezas a enseñarse a meditar, se acostumbran a respirar, se acostumbran a calmarse, se acostumbran a muchas cuestiones, ¿no? A mí me encantaba mucho dar clases de meditación a los niños de tercero de kinder. Autoconocernos. Sí, sí, ayuda a controlar el miedo, ayuda a un montón de cosas, la verdad es que sí. Ok, inclusive pudiesen utilizar hasta sus herramientas religiosas, ¿eh? Aquí nada está peleado. La oración o rezar funciona bastante bien como si fuese la meditación. Si se hace realmente como ¿saben? Con esta devoción, funciona maravillosamente bien. Entonces, vaya, o sea, no tendríamos que mover ahí temas, ¿no? Ok. El preadolescente, bueno, nuestro adolescente, ¿qué le pasa, qué le pasa a nuestro adolescente? Nuestro adolescente, ah, como yo les decía, les falta como conectar toda esta parte prefrontal del cerebro que tiene mucha más importancia que las cuestiones hormonales y que tiene mucho más que ver con la impulsividad y todo. Hagan de cuenta que es como que si el niño ya fuese un jarroncito terminado y llega la adolescencia, llega la capacidad del pensamiento abstracto de poder analizar y sintetizar cosas y ¡ram! Todo se revienta. Porque todas aquellas reglas que dijimos que internalizó, que se tragó así como un Pac-Man, ahora las va a analizar. Y entonces te va a decir, ¿y por qué tienes esta regla? Pues porque sí, no, esa no es una respuesta, mamá. ¿Por qué tienes esta regla? Y tú así, ¿por qué? No, entonces empiezan a cuestionar todas las reglas, todas las normas. El trabajo del adolescente es ir en contra de las figuras de autoridad para forjar identidad. El trabajo de las figuras de autoridad es mantener la autoridad, con lo difícil que eso es. Porque desde acá suena muy facilito decirlo, pero la mera verdad es que está requete difícil para los papás de los adolescentes. ¿Qué cosas ganan? Eckhart nos habla de la audiencia imaginaria, que es que los adolescentes no se quieren ir cuando sus compañeritos se quieren quedar hasta el final, porque sienten que en el momento que ellos se dan la vuelta van a hablar mal de ellos. Y sienten que en general la gente habla mal de ellos. Se llama esta audiencia imaginaria. ¿Se quita a lo largo del desarrollo? No, no se nos quita nunca. Solamente que un poco es el chiste que el adulto diga, ay, pues sí que me destrocen y qué. Pero la verdad es que a todo mundo nos importa lo que los demás digan de nosotros. Pero más que lo que digan, lo que nosotros creemos que los demás dicen de nosotros. Este es más así el asunto. Y me encantan a mí las personas que dicen, a mí no me importa lo que los demás digan de mí. Generalmente son las personas que más se sienten lastimadas por lo que dicen de ellos, ¿no? Es una defensa, es como decimos una defensa contrafóbica, ¿no? Le tengo tanto miedo a la crítica que mejor digo que no le tengo miedo. La fábula personal es otra cosa que se gana aquí. Todos a partir de la adolescencia empezamos a tener una historia personal en donde nosotros somos los héroes en una propia historia imaginaria. Tampoco se quita la fábula personal, todos tenemos una fábula personal en la cabeza. Se construye aquí la identidad, que es una cosa muy compleja, porque la identidad no es nada más quién soy yo, es quién soy yo de acuerdo a mi familia, a mi clan, al entorno, a la sociedad, a la civilización, a la época, a todo. Muchas veces me toca a mí hablar con los adolescentes porque dicen, es que no entienden mis papás esto y lo otro. Y entonces yo digo, es que también veo un tema de diferencia de edad y de épocas, ¿no? O sea, yo siempre les digo, los que son como de mi edad, ¿no? 40 y así, los que somos de la edad,
todavía nos tocó vivir una época en la que las cosas no cambiaban. O sea, a nosotros sí nos tocó como que el internet conectara así de trrr, y era novedoso. Y nosotros sí fuimos o sea, fuimos una generación sin internet y fuimos una generación que se salía a jugar y de los teléfonos de ruedita y, ¿no? Y un montón de cosas así, o sea, entonces tampoco esperes que tus papás se adapten al supercambio y todo, porque de repente no es tan sencillo, ¿no? Yo juro que desde la caída del muro de Berlín todo cambió, pero, pero al final es que antes las cosas eran como más en un permanente, ¿no? Y nuestras generaciones más nuevas pues hablan más como de cambio, de lo que no es permanente, lo tienen más como puesto por cultura, pero pues por su generación. Y ahí es en donde viene un choque de generaciones entre adultos y adolescentes, ¿no? Y aquí entonces se le da toda la importancia a los pares que son los mismos que ellos, los de su misma edad, pues sus amiguitos. Entonces sus amiguitos son los que tienen la razón, tú no, mamá, tú no, papá, ¿no? O sea, ellos tienen la razón. Además, si algo no sé, lo googleo, lo busco, o sea, y tú estás atrasado con tu información. Entonces, finalmente hay estos escenarios en la construcción de la identidad y de los pares y de la escuela. Y aquí también pudiésemos tener un problema muy grande. Ahora, esta es la edad en donde se va a ver lo que ustedes hayan construido a lo largo de la crianza. Si ustedes fueron construyendo empatía, más tranquilidad, más claridad, reglas claras, consecuencias claras, si intentaron ser lo más congruentes que pudieron a lo largo de la crianza, y digo, pues no hay perfecciones, ¿no? Lo más que se puede, entonces aquí en la adolescencia tenemos adolescentes más prudentes porque van a tener una carga valoral más positiva y van a tender a irse con pares o con amigos que sean como más adecuados. La elección de los pares tiene mucho que ver con todo lo que traemos detrás, todo lo que pasa detrás en la infancia. Entonces, la elección de los amigos, el tipo de amigos, hacia dónde nos llevan y todo esto va a tener mucho que ver con lo que nosotros educamos. Que además no hace falta que a lo mejor tengamos un hijo rescatado y que quiera rescatar y que está todo amolado y que y tenga las ganas de rescatarlo y el otro está todo cuatrapeado, ¿no? Y que es mi amigo. Y entonces puede haber como ahí una propensión a alguna cuestión no sea, que sea violenta o que no sea adecuada, en fin, ¿no? Consumo de sustancias. Fíjense que en la adolescencia el consumo de sustancias tóxicas tiene un papel muy importante porque una vez que en la adolescencia se empiezan a consumir sustancias tóxicas es mucho más difícil dejarlas. Se genera una dependencia muchísimo más profunda. Ok, bueno, y la adultez temprana, que ahora como que en las nuevas le hablamos como esta cuestión de adultez emergente, porque pareciera que ya nadie quiere ser adulto, ¿no? Que ser adulto está horrible y le llamamos adultez emergente. No urge que te hagas adulto, porque tenemos de esta manera coloquial, no una manera como científica de decirlo, el síndrome de Peter Pan, que no es un síndrome, es una manera coloquial de decirlo, ¿no? De los que no quieren crecer y no quieren madurar y ahí están así forever young. Y entonces los chavorrucos y todas estas cuestiones en donde no hay como una intencionalidad, ¿no? En adquirir ni fuerza, ni seguridad, ni un montón de cosas. Entonces, la adultez temprana, pues tiene su complejidad porque pues está la elección de carrera, está qué es lo que voy a hacer, está que se supone que tendría que ser más independiente y en realidad no lo quiero ser. Hay todo un escenario bastante complejo ya hacia la adultez. Definitivamente, en la adultez se va a mostrar y se va a desarrollar todo esto que ha venido a lo largo de la infancia. Infancia no es destino, ¿no? Como diría Gasset, infancia no es destino. Pero sí pone trazas y sí pone como marcas muy, muy importantes, ¿no? Heridas que nos cierran y escenarios muy complejos. O sea, definitivamente sí nos marcan los escenarios de la infancia y también lo que va sucediendo en la adolescencia. Bueno, dudas, preguntas hasta aquí, porque yo ya he hablado como un vil merolico y yo no sé si están bien, están o qué, cuéntenme algo, platíquenme algo. Es muy interesante su plática, doctora. La verdad es un tema que no había visto y la verdad se me hace muy interesante y me gustaría inclusive volver a verlo nuevamente con su link. Gracias. Muchas gracias.
Pues sí, es que es muy interesante el desarrollo. Sí, adelante, dígame. ¿No? Ay, me da la Yo impresión. quisiera decir algo, doctora. Adelante, por favor. Estaba hablando sobre, ahora sí que el tema que es, ¿no? Entonces me acordé de un cortometraje que se llama El sándwich de Mariana. Se me vino a la mente porque empezó a hablar sobre los niños que empiezan con los bullying y todo. Y si bien es cierto, lo que usted menciona es que la violencia empieza desde casa. Entonces, les recomiendo que vean es un cortometraje, pero ustedes mismos se van a dar cuenta que efectivamente de dónde viene la violencia. Está muy interesante y la verdad sí, se lo recomiendo que lo vean. También lo que pudiera presentar, muchas gracias por su comentario y gracias por el cortometraje, le voy a echar un ojo. ¿No? Puede haber mucha indiferencia al interior de la familia, como muy, puede ser que no se viva en una familia violenta, pero a lo mejor es como un niño más ignorado y al salir a lo mejor en su colonia o al salir por ahí, la violencia la empieza a adquirir allá afuera. Pero lo que pasa al interior es que sea como muy ignorado, o sea, no precisamente es violencia al interior de la familia, es violencia. Puede ser que no sea muy visto. De hecho, en ese cortometraje empieza el jefe donde maltrata al empleado, el empleado va y se desquita con la esposa, y la esposa se desquita con los hijos, son dos niñas, una de ellas se desquita con la otra y ya la hija menor va y posteriormente se desquita con los compañeritos de la escuela. Pues sí, es una cadenita, ¿no? Sí, así es. Está muy Sí, de hecho el bullying pues es la manifestación de la violencia que hay en el hogar o de la indiferencia que hay en el hogar, o sea, tendría que hablar ahí. Faltó el perrito, sí, faltó el perrito que seguramente por ahí ha de ir, le han de tocar también a él. Sí, es correcto, o sea, estas son cadenas. ¿Y saben qué es lo peor? Que son cadenas intergeneracionales de violencia, ¿no? Esto viene así de generación en generación casi siempre. Entonces ya estamos hablando de temas mucho más complejos, de lo que en tanatología diríamos como cadenas de desamor, ¿no? Pero entonces estaríamos diciendo que se replica, ¿no? Lo que veo en clase lo replico con las otras personas, ¿no? Que me rodean. Sí, lo replico. Licenciada Laura Bermúdez Aquino, sí, dígame. El desplazamiento, sí. Los niños desplazados, sí. Hola. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor, sí la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi comentario va en relación a lo que sucedió recientemente bueno, a toda la ola de violencia que se ha desatado a nivel nacional, pero bueno, particularmente lo que sucedió en el campo de Querétaro. Y y es que, bueno, mucha gente opina y digo, pues la verdad es que todos somos libres de opinar, ¿no? Pero mi punto particular de vista es de que la violencia, pues sí, yo creo que nace desde el hogar, ¿no? Las personas que estuvieron ahí, que fueron, pues los agresores, pues digo, hacen responsable a las autoridades, tanto de la directiva del equipo, a la policía, a la seguridad, pública, que debió haber estado por parte del gobierno del estado, ¿no? Pero la verdad es que muy pocas personas opinaron en relación a que, pues, qué tipo de educación recibieron estas personas, ¿no? Los agresores. Porque lo que, como usted comenta, en ocasiones, pues la violencia la ejercen al interior, pero también con otras personas, ¿no? Entonces, sí está bastante interesante, la verdad, todo lo que nos ha compartido, porque digo, con eso, pues sí, me da mucho para analizar y para estudiar todo el material que nos ha brindado. Yo la verdad es que no tengo experiencia en materia familiar, pero todo lo que nos ha
dado hasta este momento, la verdad es muy, muy importante, ¿no? Y en particular por este tema tan bochornoso, tan desagradable, tan triste. Lo que pasa es que el tema nos da para mucho, ¿no? Desde pensar que hay grupos de choque, ¿no? ¿Por qué no? O sea, que deliberadamente había personas por alguna cuestión que habían necesidad de hacer algo para demeritar a alguien, pudiese hacer, porque pues armas blancas, armas de fuego, escenarios como muy complejos. Pero sí, evidentemente, al final ha habido una descomposición social tremenda porque se desbarata la unidad en la familia y el cuidado hacia los chiquitos, ¿no? O sea, la base va por ahí. Y finalmente tenemos estas reacciones y estas cuestiones, que sea cual sea su origen, digamos, o su causa, al final, esta es como una bola de nieve, ¿no? La que vamos teniendo. Consideremos también que hemos tenido muchos estresores. La pandemia ha sido un estresor tremendo. Y además venimos como crisis tras crisis, ¿no? O sea, 2 añitos de pandemia y todavía no nos la quitamos de encima. Y del encierro, y los ataques de ansiedad, y las depresiones, y las frustraciones, y bueno, pues pegadita hay la crisis económica, y ahora tenemos guerra por allá por Ucrania, ¿no? O sea, así como que ha estado parada y regalar estos últimos años. Entonces también es que muchos de los miedos empiezan a presentarse así como que le abrieron la puerta a los encarcelados y salieron todos así a hacer fiesta, ¿no? Tenemos también ahí como estos problemas. También tenemos muchos duelos complejos, ¿no? Todas estas muertes inesperadas, todas estas imposibilidades de despedirnos y de tener nuestros rituales de despedida completos. Vaya, hemos estado en unas circunstancias también muy particulares y muy diferentes a las que habíamos vivido, ¿no? No nos había tocado todo esto. Y los chiquitos están teniendo muchos temas, ¿no? Desde que ya se dormían frente a los monitores, ya no hacían las tareas, ya no hacían nada, ya tenían una indiferencia tremenda. Y que yo los entiendo, ¿no? Porque cuando uno toma clases en un monitor, la verdad es que qué padre que podemos tomar clases a distancia, poco horrible, no tenemos el sabor del salón, ¿no? A mí de entrada, discúlpenme, yo soy como maestra de la vieja guardia, me falta mi pizarrón, ¿no? Yo soy de pizarrón. Entonces, así como que ¿dónde está mi pizarrón? Y mis soldados, mis plumones, ¿no? ¿Dónde está este escenario? ¿Y dónde está el que podamos tener este contacto de uno a uno? Entonces, aquí es súper fácil distraerse, está súper difícil mantener la atención y la concentración. Es que son muchas cosas que se han ido también sumando. Bueno, por acá me preguntan cómo podemos... Maestra. Sí, dígame, lo escucho. Maestra, si me lo permite, por favor. Creo que lo que usted nos está proporcionando es muy ilustrativo, nos va a servir de mucho para tener un criterio más amplio, los que litigamos en materia familiar, pero creo que es en términos generales. Hoy se ha diversificado, como acertadamente también usted lo comenta, se han diversificado los casos y las causales ya no nada más es porque la familia, porque los amigos, por la escuela, sino que ya encontramos un sinnúmero de motivos por los cuales se puede generar la violencia, ¿sí? Sí. La agresividad se potencializa y se convierte en violencia. Y los cuadros que usted amablemente nos compartió, sí, efectivamente, eso lo considero como lo genérico, pero lo específico se ha diversificado. Encontramos hoy día, también como acertadamente lo dice, el caso de la pandemia, pero encontramos un fenómeno natural o un fenómeno que nos llama, ya lo vemos hasta natural, perdón, que es la delincuencia organizada. Hoy encontramos la gran influencia de la droga. Hoy encontramos la corrupción potencializada. Hoy encontramos la ineptitud también potencializada por el tráfico de influencias que se tiene en los cargos públicos. Y todo eso lo están recibiendo los niños. Y lo están recibiendo porque lo ven en todos los medios de comunicación. El acceso a esa información la tiene un niño desde el momento en que le compran un aparato eléctrico y que tiene contacto a un Facebook, a todo lo que podemos encontrar. Entonces ya
el patrón que usted amablemente nos muestra, repito, es en lo genérico, pero en lo específico ya encontramos 100,000 casos. Ya quedó rebasado de lo que nos manejaba y encontramos 100,000 causales por las cuales la agresividad se potencializa, se transforma y se convierte en violencia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sí, las redes sociales, pues ellos siguen a sus youtubers también y que de repente se convierte en un problema, ¿no? O una cosa que nos hemos encontrado mucho ahora con los niños es que ellos tienen sus youtubers y el youtuber a lo mejor recomienda que sigas a alguien más y siguen ahí a alguien más y andan ahí picoteando links y de repente, a mí al menos ahorita ya me llegaron 5 casos de niños que entran a algún lugar en contacto con adultos que les empiezan a pedir cosas, desde que les manden fotografías, desde que se quitan la ropa, desde que se toquen, desde un sinfín de cosas. Entonces, sí, se ha complicado muchísimo más el escenario, definitivamente, ¿no? Fíjense, en Europa restringieron el uso de los aparatos, celulares, tabletas, computadoras, hasta que los niños tienen 7 años. Primero porque empezaron a tener problemas de epilepsia. Por tantos cambios de luces y tanta cuestión, tanta exposición, empezaron a tener problemas y también como por todo lo que se recibía, ¿no? Entonces, finalmente, sí es una complicación mayúscula esta. De lo que Bandura nos hablaba del aprendizaje indirecto de la violencia, ¿no? A ver, esperen, por aquí tengo varias manos levantadas. Los videojuegos ya están tomando como con problemas de violencia. Sí, claro. Sí, por Doctora. TikTok saben muchas cosas. Sí, adelante. Sí, y quiero nada más una participación muy corta. Cuando cuando se cayeron las redes sociales, Facebook, Twitter y todos estos, sacaron un meme en donde una familia se encontró dentro de su propia casa, ¿no? Porque cada quien estaba inmerso en sus tabletas, en sus teléfonos, se caen las redes y se encuentran porque no saben qué hacer. Pero además de esta situación que a mí me pareció chusca, pero además muy interesante porque la pandemia provocó que también pues muchas familias se empezaron a conocer realmente, ¿no? El hombre en su mayoría siempre estamos fuera, regresamos a casa y empezamos a identificar y a tener todos los días contacto con la esposa, con los hijos, y bueno, pues una serie de cosas. En los medios de comunicación, por ejemplo, en estos 2 años de pandemia, el número de violencia, de violaciones, de familiares contra menores se incrementó. Era realmente espantoso ver ya los boletines, que ya es como muy frecuente, muy normal lo que está sucediendo. Se está normalizando ese tipo de cosas que evidentemente no es así, pero también de cómo los niños o los jóvenes, los adolescentes, también estaban ya hartos, cansados y buscando opciones fuera, y es ahí donde se generaba también la violencia, ¿no? Tanto familiar entre la pareja y evidentemente también en un nuevo como reencuentro entre los padres con los hijos. Sí, tiene toda la razón. Sí, claro. Sí, es que cambió todo. Licenciada Laura Bermúdez, adelante, por favor. No, disculpe, dejé levantada la mano, perdón. Ok. Gracias. Sí. Doctora, ¿me permite hacer una participación? Bueno, Por favor, sí, claro que sí. Bueno, muy bien, doctora. Primero que nada, antes de la participación, le quería hacer una pregunta, porque sí me llamó mucho la atención. Mire, yo soy agente del Ministerio Público, y ahí vemos, y eso es lo peor, ¿no? Lo que hay en los pasillos de la Fiscalía, desde violaciones sexuales, violencia familiar, que casi, digamos, el marido pierde los estribos y, bueno, golpea a todos, ¿no? En el hospital del niño, casos tan horribles que hasta han matado bebés, matado niños, sus propios familiares. O sea, ya estamos en una gravedad muy álgida e incontrolable. Entonces, a eso le añadimos también otra de las cuestiones de la violencia digital, y le añadimos también que pues luego el criminal nos está avanzando, borra su Facebook, borra todo, y cuando se intervienen esas páginas, la URSS se pierde, pero quedan las coordenadas, es lo padre, ¿no? Y ya de ahí, órale, mijito, no te nos escapas. Pero atendiendo la circunstancia de cómo pegarle al compañero, ¿cómo, sí? casi no se escucha.
A ver, permítame. ¿No podrás tener un micrófono? Sí, permítame. A ver si puedo con... A ver si con esto, ¿eh? Ahí me, Perdón, yo sí escucho bien, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Desde hace rato y ahorita yo te escucho muy bien. Yo sí te escucho bien. Aquí ya Sí, no- muy bien se escucha. Estás muy lejos, compañero, muy lejos, así muy... Muy alejado. Ajá, se escucha como alejado. A ver, los demás, a ver que me escucha bien, a ver. No, casi no se escucha. No, casi no. Ahí ya me escucho, si me acerco al micrófono de la cámara, ahí ya. Ok. Y un poquito Ya más. mejor. Ok, sí, comentaba, le añadimos esas circunstancias, ¿no? De las cuestiones pragmáticas. ¿Cómo pegarle al criminal, a ese tipo de personas que de plano no merecen estar afuera? Usted había dicho en sus diapositivas una cosa que sí me dio como la espinita. Hablaba que de la agresividad, un estudioso en la rama psicológica decía que nacen. Entonces, doctora, yo tengo esa incógnita. Todos tenemos agresividad y cómo podemos mermarla o cómo la podemos ir evitando. ¿Qué se puede hacer, no? Para que esta agresividad no crezca. Porque yo pienso que la violencia ya es la extralimitación de ese límite, ¿no? Normal de agresividad o es normal que seamos agresivos entonces y después esa agresividad al no ser controlada nos lleve a delinquir. Esa es la pregunta, psicólogo. Ok. Y que nos pueda cambiar Mencionábamos esta postura biológica de que la agresividad forma parte más como un medio de protección y defensa, en esa parte natural, como un medio de protección y defensa únicamente. Pero evidentemente no podemos dejar de lado todo lo que hemos venido hablando, ¿no? En cuanto a crianza, aprendizaje y demás. Y en realidad tendría que ver con los controles, es decir, si en la crianza se van poniendo límites, si va habiendo coherencia en la crianza, o sea, va lo que dices y lo que haces, tiene esta cuestión como lógica, porque no puedes decir al niño, haz esto y tú no lo haces, ¿no? O sea, tiene que haber congruencia, coherencia, tiene que haber claridad. Entonces, si estos escenarios van más por ahí, si se insta más al diálogo, si, en fin, ¿no? Esto va a ayudar a que los controles se fortalezcan, el control de impulsos, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demora se hagan más fuertes y entonces no tengamos reacciones violentas, no tengamos reacciones desmedidas. Al final tendrá que ser por ahí, ¿no? Es una combinación entre límites y amor el que se necesita, que era lo que yo les planteaba. Entonces, no es que tengamos que asustarnos porque naturalmente tenemos una agresividad, sino que digamos que tenemos eso solo para defendernos, pero todo lo demás que creamos va mucho en torno a los ejemplos que vamos recibiendo, a lo que vamos observando en el medio, a lo que estamos sometidos. Entonces va por ahí, ¿no? Es que en realidad nos tendríamos que comprometer en el trabajo con los niños todos, no solo los progenitores. O sea, en las escuelas tendríamos realmente que tomar un papel mucho más proactivo en el desarrollo de la moral y del cuidado de los niños. Y los entornos escolares también están muy en el sentido de, pues aquí damos información y nada más, y tú los educas en tu casa. Entonces sí tendríamos que como que tener esta conciencia de todos contribuir, ¿no? A estos escenarios de los chaparritos. Unas cosas que son como muy efectivas es enseñarles a los niños a compartir, enseñarles a los niños también a que hay personas que tienen circunstancias más difíciles que las de ellos, ¿no? Porque de repente los niños pueden ser muy egoístas y no se dan cuenta de nada. Y sí tenemos que enseñarles a los niños que hay como otras circunstancias en la vida, hay otras situaciones. Desarrollar la empatía, ¿no? Porque la empatía, miren, dura nada más el primer año de vida de manera biológica y natural, y después hay que desarrollarla. Desde el principio, ¿no? Desde no arranques la hojita porque a la plantita le duele, ¿no? No, suavecito al perrito, ¿no? O sea, como, espérate, no le duele, o sea, desde esta conciencia de no generar daño hacia el otro desde bien chiquititos, ¿no? Porque los niños chiquitos son así, ¿no? Entonces, finalmente todos estos límites que nosotros vamos poniendo desde el ABC
son los que van sirviendo y son los que van como montando estos frenos, pero también tienen que vernos que nosotros seamos así, tiene que haber esa congruencia. El ejemplo es el que arrastra, al final es así. Sí. El ejemplo es todo. Y fíjese, doctora, que por ejemplo también otra de las circunstancias que hemos visto como sociedad es que a partir de que se prolifera el uso de celulares, el acceso exacerbado de internet a los menores, pues ellos tienen acceso a la violencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos de que jugábamos con los soldaditos, carritos y todo ese show, y a lo mejor jugábamos también, era una violencia a lo mejor infantil, digámoslo así. Yo no soy el experto en materia psicológica, usted me corregirá, pero por ejemplo eso de jugar con los luchadores, jugar con nuestros soldaditos, o que jugábamos con un rifle, bueno, ya era una violencia, pero muchos de los que aquí estamos presentes tuvimos esos juegos, pues no nos hicimos asesinos, no nos hicimos golpeadores, yo en lo personal, pues sí, no tuve mis luchadores, todas esas circunstancias, cuestiones, yo nunca hice bullying en mi salón, no sé en qué tiempo perdimos toda esa circunstancia y ahora ya los niños ya ya juegan al secuestro, juegan a que venden drogas, no, una cosa tan desbordante y ahí en el trabajo se ha visto que, por ejemplo, hemos rescatado niños de ambientes hostiles, familiares, y el niño dice, lo mandas al perito en psicología, pero bueno, el perito en psicología no es que hable mal de mi institución, pero tenemos como 3 nada más o 2, para imagínate, atender todo el estado, y realmente no lo hace con el interés de vida. Entonces, ese niño que rescatas de una situación de un abuso sexual, de una violación, o que en su casa fue cateado y los papás están en el bote por vender droga y las armas que les encontraron están relacionadas con un homicidio, el niño tiene ya una imagen muy, no sé, va más allá de la resiliencia y dice, yo quiero sacar a mi papá y me voy a vengar, órale, y es un niño de 10 años, 11. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Porque obviamente uno como Ministerio Público no se nos va de las manos, no somos psicólogos, ahí nos deben de auxiliar los peritos, pero ¿y qué pasa con ese niño? Lo dejan ahí y ya no hay esos valores cívicos tampoco. Antes nos exigían la cultura cívica y mire, al menos de los que estamos acá, que nos tocó esa parte, que jugábamos, o sea, que había más restricción en los programas cuando nos decían, no, esta película es para adultos. No la veíamos, había un control. Mencionan los videojuegos también, ¿quién de aquí no los ha jugado? Y los mismos videojuegos tienen un límite de edades. También los padres consentidores que le andan comprando, no se acordarán los que jueguen. Mortal Kombat es un juego muy violento, pero dice de 18 años en adelante. Esos controles se deben de aplicar en todo, pues, vamos. Así, esa es la cuestión, doctora, ¿no? Ilústreme en esas circunstancias, qué hacer, ¿no? Con esos niños que se rescatan, cómo prevenir, ¿no? En este caso, cuando perseguimos a no sé, a un asesino serial, por ejemplo, aquí no se ha habido sus casos, pero aquí los asesinos seriales vienen siendo como las ejecuciones, ¿no? Que estamos viendo en la calle. ¿O estoy equivocado, doctora? Bueno, lo que pasa es que los niños en estas edades quedan como en mucho descobijo, ¿no? Porque además también casi nadie quiere encargarse de ellos justo en esas edades. Es muy complejo. Pues es que ahí le tocaría al DIF, ¿no? Dije le tocaría, no dije que estemos en el mejor escenario. Dije le tocaría. Entonces, tendríamos que fortalecer las instituciones, definitivamente. Toca fortalecer las instituciones porque no podemos estar con las instituciones al nivel que que estamos, ¿no? No podemos tener 3 peritos en todo el estado y que es una panadería loca en donde ya no ves personas y no vas como sacando el trabajo de destajo porque no te queda más. En fin, ¿no? O sea, necesitaríamos realmente invertir en todas estas cuestiones para que funcionen. Porque, pues, como ustedes, los ministerios, pues están de paso, ¿no? Ustedes reciben, hacen, tramitan, pues vamos ahí de paso. Pero se necesita una instancia que se encargue, que realmente tome cartas en el asunto. Porque no solo es un trabajo de un día. O sea, estamos hablando de un trabajo que nos va a tomar tiempo y que ni siquiera sabemos hasta dónde podamos hacer y qué tanto podamos hacer. Ese es un problema. Es como con los chicos, ¿no? Que están en el SEMPLA y que cuando salen y después, ¿qué? ¿A dónde van? ¿Al mismo ambiente, al mismo escenario, a las mismas cosas? ¿Es en serio? O sea, no cambia absolutamente nada. Y además ellos se sienten totalmente aislados, no encajan, ¿no? O sea,
se sienten que están como totalmente separados, rechazados socialmente, porque además ese es su lenguaje, ¿no? Somos rechazados, excluidos, con todas las broncas y todos los escenarios así como de infancia, no hay ni siquiera dónde ir, no tienen herramientas y habilidades para contacto social ni para nada, no pueden funcionar en el mundo, ¿quién caramba les da trabajo? Esto es una cadena, esto es una cadena. No hay casas de medio camino, ¿no? No hay como escenarios en donde se fomenten otras cosas y podamos redirigir. Que es que esto saldría carísimo, la prevención siempre es más barata, ¿no? Tendríamos que regresar a fortalecer a las familias, tendríamos que regresar a las casas, tendrían que jugar los papás con los hijos, tendríamos que buscar estos escenarios alternos, tenemos que regresar a la base, no hay de otra. Porque si no es carísimo organizar qué, a dónde, cuánto, qué dimensión. No va a haber presupuesto que nos alcance. Finalmente va a ser así. Es que hay que regresar a la base. Forzosamente hay que regresar a la base. Ok, acá tengo una mano levantada. Maestra Alicia, ¿verdad? Sí, doctora. Mire, en relación, he visto un caso, bueno, varios casos, pero como dice, regresar a la base, también las nuevas chicas que tienen sus niños, como que se hacen más, no son responsables de los niños. He visto casos de que el niño en un primer piso, no planta baja, primer piso en su cochecito, se avienta y rompe el vidrio, salta el niño y la mamá lo único que le dijo, todos nos espantamos y la mamá lo único que dijo, no le pasó nada y lo levanta con su cochecito. Ese ambiente es hostil para los niños. Ese niño creció a los 18 años, ya estaba en la casa. ¿Sí? Entonces, dentro de los medios donde se desarrollan los niños influye bastante. Como decía, hay que regresar a la familia y concientizar a las nuevas generaciones que también están teniendo los niños, ¿no? Que es prioritario y urgente. Y educación sexual sin espantarnos, ¿no? Porque eso de que los papás le dicen, pero yo te dije que te cuidaras, y creen que eso es educación sexual, entonces eso también es un problemón, ¿no? Sí. Yo te lo advertí. Uy, no, pues gracias, qué ayudadota me diste. Es como que todavía tenemos una sociedad en donde tenemos muchos tapujos para hablar muchas cosas y nos da escozor y nos pica y nos puede y los chicos tienen un montón de dudas también y quién se las resuelve, porque además, a lo mejor les enseñamos una parte biológica de la procreación, pero ¿qué les enseñamos del cariño, del afecto, del amor, ¿no? De las cosas que verdaderamente son importantes? Y después están todos los problemas, ¿no? Porque yo me los topo en consulta, ¿no? Pues es que, pues nada más cuchiplanché y se va, ¿no? Ni hay preámbulo ni despedida. No, pues ya que te deje tu lanita ahí al lado, porque pues no, o sea, cero contacto, cero preámbulo, ¿no? Y además cero después tener esta cuestión como de plática, de todos estos escenarios que van construyendo también a las parejas, ¿no? O sea, entonces es que no tenemos, es que quién nos ha enseñado, ¿no? Al final es que vamos dándole la vuelta a toda esta situación y los adolescentes se van haciendo mucho daño también conforme van pasando las cosas. Y además, esos costos también los pagamos todos, doctora. Los vamos pagando todos también, este costo. Sí, pero todos nos tenemos que hacer responsables. Miren, para educar a un niño se requiere un pueblo, ¿no? No están mal los papás. Todos tenemos que hacernos responsables. O sea, si yo veo un niñito que va corriendo y que va lejos de su mamá y que la mamá va más lenta que una tortuga y yo estoy pasando por ahí, pues yo me pongo el frente al niñito para que el niñito se espante y se regrese o algo, ¿saben? Tampoco me voy a poner a regañar a la mamá porque además estoy súper amargada y vete a terapia. Pero es como, ¿no? O sea, digo, no hacemos trabajos en conjunto de responsabilizarnos de los niños. No hacemos eso. No nos comprometemos todos. Tenemos que. O sea, no son los criminales, son nuestros criminales, ¿no? No son los adolescentes problemáticos, son nuestros adolescentes problemáticos. Y así todo. Y así todo. Doctora. Sí, dígame. Por ejemplo, hay un caso, no sé si ya lo escucharon los compañeros, el suicidio de un menor de 12 años en Mazatepec.
a lo que yo escuché es que dicen que el menor se suicidó porque sus papás están divorciando. Entonces ahí se dice, ¿no? Tenemos que tener cuidados con los menores, principalmente con los problemas que están teniendo los papás, ¿no? O sea, irlos preparando, en mi opinión, ¿eh? Irlos preparando poco a poquito, o sea, hablarles, ¿no? Para que no lleguen a esta parte, ¿no? O sea, porque el suicidio también creo yo que es parte de una depresión que están pasando, solamente ellos saben el motivo por lo que están pasando, en este caso, porque pues los papás se están divorciando, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué manera también podemos cuidar a los menores sabiendo que los papás somos los principales, ahora sí que educadores, ¿no? De nuestros menores. Sí, de hecho sí. Mira, lo que pasa es que ya lo veremos a partir del día de mañana, ¿no? Pero al final todas las circunstancias que se dan en la separación, los niños se utilizan como carne de cañón en los juicios y demás. Y entonces empezamos a trastocar muchísimo a los niños y a violentarlos de muchas formas. Los hacemos elegir entre el progenitor de uno a otro, ¿no? La alienación parental y una serie de cosas que ya vamos a tocar, que vamos a tocar el día de mañana, ¿no? Pero la verdad es que sí son escenarios muy difíciles los de las separaciones y los divorcios, que si nos arregláramos, que si pudiésemos hablar, que si pudiésemos acordar, mediar, bueno, que sería todo mucho mejor, pero también a veces no se puede. A lo mejor tú quieres y tú tienes la conciencia y la contraparte, ¿no? Es un problemón, ¿eh? O sea, no es un problemita, es un problemota, porque en realidad, pues los chicos quedan en medio, los niños quedan a la mitad y se dan cuenta de absolutamente todo, de absolutamente todo. Y hay heridas tan profundas que no tienen, muchas cosas no tienen solución o no tienen manera de. ¿Qué hacemos, no? Cuando un niño lo tenemos absolutamente y absurdamente alienado y después cuando lo componemos, si ya creamos un monstruo que sabe odiar, que ya no quiere amar, que además es mentiroso y hay un sinfín de cosas, ¿no? Es un problemón enorme. No estamos hablando de problemitas chiquitas. O sea, esto es como para abrir boca, pero realmente los problemas grandes en materia familiar los vamos a ir planteando, ¿no? Y no son cosas chiquitas. Yo creo que toca concientizar, toca educar. Yo creo que la educación es el único camino. Al final es que de qué otra. Y toca prevenir, ¿no? Voy a ir leyendo porque si no, no les leo aquí que me ponen en el chat. La proyección de la niñez actual como futuros adultos. Híjole, pues bien complicado. Porque todo está más complicado. O sea, me gusta su conciencia ecológica de los niños. Me gusta que quieran ir a terapia y que lo normalicen en sus canastas básicas. Me gusta que crean en la impermanencia, porque eso ayuda. Pero pues con tantas heridas que traen y con tantas complicaciones y con un mundo también de cabeza, pues vaya que no nos augura lo mejor, ¿no? Quieren cosas muy positivas, sí, pero también tenemos escenarios muy difíciles. Sí, claro, en la antigüedad eran hijos de la comunidad. Sí, las clases de cívica y ética que pues que ahora no son importantes, ¿no? Educación a los padres. Híjole. Conciencia para las personas. Sí, conocimiento, hay un montón de información y un montón de conocimiento. Pero de verdad que tendríamos que apostar a la prevención y no dejárselo solamente a las instituciones gubernamentales. Yo creo que ya es momento de organizarnos socialmente. Yo no creo que todos debemos de decir, ay, es que el gobierno no hace. No, ¿y tú qué estás haciendo desde tu pequeña trinchera, no? Creo que todos podemos hacer cosas desde el escenario en donde estamos. Y empieza desde cosas bien simples, desde ser amables, desde ser cordiales, somos servidores públicos, también cómo damos el trato, todo, ¿no? Todo tiene que ver, es que es ir como sumándole a todo. ¿Cómo voy reaccionando afuera? ¿Qué van viendo mis hijos de mí? Y también en el escenario de las pérdidas, oigan, porque también les enseñan a que no se puede manifestar el dolor. Y yo sé sí lo tengo como un escenario muy difícil. Porque si no somos capaces de demostrar nuestras emociones, ni siquiera de nombrarlas, ni de decir esto es lo que siento esto y me duele aquí, me pica acá, me punza allá, es un problema. Yo eso lo noto un montón en los duelos. Todos estos duelos no resueltos que también generan muchos problemas a futuro.
cada quien llora a escondidas y no se atreven a decir nada y todos se hacen los fuertes. Eso no sirve, no le sirve a nadie. Entonces no, los niños así, de verdad es que cada quien en su trinchera. No, 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 no. Tenemos que aprender a compartir el dolor. Tenemos que aprender sí, tenemos que hablarles a los niños de la muerte a su edad, a su forma, desde una manera muy natural, ¿no? Así como los animalitos, con las plantitas, explicar que no somos inmortales, explicar, ahí, ¿no? Otros escenarios. Y también enseñarles a que se vale decir que siento, se vale llorar, y que a lo mejor me enojo, y entonces enseñarles medios de descarga del enojo diferentes a golpear, ¿no? En fin, hay mucho que hacer, mucho que hacer, para todos. Hay que decirles lo que pasa, sacar lo que sientes, sí, y se vale llorar todos juntos. Si tenemos una pérdida de un familiar, se vale sentarnos y llorar y decir, es que, o sea, hasta decir, es que, porque no, luego te ven a ti, ¿y qué te pasa, mamá? Nada, nada, estoy bien, ¿no? Se nos murió un familiar y estamos todos tristes. Es que tengo ganas de llorar, es que estoy triste, y a lo mejor te sueltas a llorar y también invitas al niño a que llore contigo, no pasa nada. Están sacando sus emociones y están aceptando su dolor. Los niños tienden mucho a proteger a los adultos, mucho, mucho, mucho. Siempre recuerdan que los niños les deben a los padres la vida y no tienen con qué pagárselas. Y entonces los niños tienen no lealtad, lealtad. La lealtad es más fuerte. Y entonces los niños están en escenarios en donde hacen un montón de cosas. Ocupan los lugares de los adultos cuando los adultos no ocupan sus lugares, ¿no? Son los famosos hijos parentales, ¿no? Donde el hijo se sube a la jerarquía de los adultos para cubrir el lugar de un progenitor. Y entonces ya se trastoca todo porque pues ya se vuelve un adultito más chiquito, ¿no? Desde chiquito ya no puede ser niño, ya es un adulto y ya tiene que encargarse y ya no puede ser niño. Y después cuando le toque construir lo propio, pues ya tampoco va a poder estar ahí porque está en otro lado. En fin, se va trastocando toda la jerarquía. Yo tengo una pregunta, psicóloga. Dígame. Sí, desde el complejo de Edipo, según Freud, ¿existe el sadismo infantil? ¿Naturalmente se refiere? Sí, exactamente. ¿O podría en algún momento de la vida del niño presentarse esta situación? Bueno, lo podemos tomar desde antes, desde más pequeño. Los niños tienden a no tener conciencia del daño que hacen. Les digo que la empatía dura el primer año de vida nada más, de forma natural, lo demás hay que educarlo. Entonces, puede empezar un escenario de crueldad si no lo enseñamos, si no lo encauzamos, si no le vamos poniendo el límite. Ese sí. Los niños no son naturalmente sádicos, no lo son, pero sí que necesitan guía, eso definitivo. Entonces, el sadismo es mucho más complejo, ¿no? Y requiere, porque estamos hablando de perversión, pero no por perversión entiendan como solo lo sexual, sino perversión, nos referimos a disfrutar, hacerle daño a los demás, pero a los demás que no vemos como personas, sino como objetos que utilizamos. Entonces, estos ya serían como otro tipo de escenarios, ¿no? O sea, como que el sadismo es muy propio de los narcisistas, o sea, el sadismo es... Miren, el narcisista le pasa esto. Es que digo una cosa y me tengo que regresar. El narcisista se forma así, es como un invisible. O sea, no lo vieron. Es como el que no le tomaron en cuenta, es como el que hicieron a un lado. No está visto, no está reconocido. Los niños necesitan de nuestro reconocimiento. ¿No ven que hacen sus dibujos bien chuecos como arañas, patonas feas? Y mira, ¿no? Ya te dicen, soy el mejor dibujante del mundo, ¿no? O sea, los niños dicen esas cosas. Entonces es como los niños necesitan ser vistos y ser reconocidos. Y entonces imagínense un niño que no es visto y que no es reconocido y que va creciendo así, como un invisible. Y entonces llega un punto en su adolescencia en donde es como que o me muero o me vuelvo loco y pues empieza a construir como un castillo sobre sí mismo. Yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy... Es una defensa creativa, o sea, es como defenderse de situaciones que considera emocionalmente muy críticas y de que nadie le ve. Entonces ahora me hago absolutamente visible. Yo digo que son hormigas disfrazadas de elefantes. Se sienten súper chiquitos,
tienen problemas de autoestima, se sienten totalmente minimizados, no vistos, no atendidos. Y entonces terminan aplastando a los demás, terminan siendo sádicos, disfrutando lastimar a los demás. Pareciese que es una especie de venganza, ¿no? Pareciera que fue una venganza. Pero en realidad la raíz es no haber sido vistos, no haber sido considerados. Un narcisista no tiene manera mucho de que le trabajemos porque construye su castillo en nada. ¿Saben cómo yo siempre lo llevo? Bueno, pero les voy a echar a perder la película. Yo digo que es como la película de Frozen, si la vieron, la primera, porque luego la reivindican, pero la primera. ¿No? ¿Qué es lo que le pasa? Que se le mueren los papás y entonces queda ella con la hermana, ¿no? Y entonces saca hielo de sus manos. Y por no querer lastimar a la hermana, se va. A ver, ¿en qué cabeza lógica puedes cantar libre soy cuando los papás se te murieron y tu único vínculo en la vida, que es tu hermana, la estás abandonando? ¿De verdad te vas a poner a cantar que eres libre? ¿Es en serio? Pues esa canción está muy descocada en cuanto al antecedente que tiene, ¿no? Libre soy. ¿Y qué construye? Un castillo de qué? De hielo. Porque cuando es chiquita construye a Olaf, que está medio marihuano, ¿no? Porque quiere estar en el sol y que se quiere estar en la fogata. Y, es buena onda el Olaf, ¿no? Está medio loquillo. Pero después cuando construye su castillo ese de hielo, es un yeti el que construye, ¿no? No un Olaf, un yeti. Entonces, vean nada más este tema, ¿no? ¿Quién puede vivir en el castillo de hielo? Ella. Nadie más puede vivir ahí. Bueno, te congelas. Pero además, ¿de qué está hecho su castillo? Pues que es que solo es agua. No tiene realmente fuerza. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo así como, a mí sí se me tuerce la cabeza cuando veo a mí me encanta ver las películas infantiles, no solo porque las tengo que ver con mis pacientitos, a mí me encantan. Es un lado infantil personal. Y entonces yo cuando la vi que cantaba Libre Soy y no sé qué y todo eso, yo decía, no, ¿qué les están haciendo a los niños en sus cabecitas? Eso no tiene lógica, ¿no? Eso es absurdamente ilógico. Pero es como una construcción narcisista tal cual, ¿no? Me desprendo de mis emociones, me desprendo de los míos y genero un castillo en donde solamente yo puedo vivir y existir. Listo. Ya está. Y entonces ahí sí puede haber sadismo. Allá no sé si le expliqué o la compliqué, la verdad. Sí, está bien, psicóloga, Lo intenté, gracias. lo Muchas intenté. gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo soy la más feliz de escucharlos. Yo tengo una pregunta. Sí. Hablaba al principio de que la violencia se genera desde el vientre, ¿no? Desde el vientre materno, desde la vida intrauterina. Sí. Pero, por ejemplo, un niño que crece en una familia sana, que pues sana emocionalmente lo más apegado a lo que alguien pudiera considerar que es sano, ¿no? Ok. En una familia con mamá y papá, hermanos, tíos, abuelitos, entre comillas, normal, ¿no? Ok. Puede hacerse después también una persona delincuente por las amistades con las que se rodea o ya lleva bien cimentadas sus valores, sus principios que no va a dejar llegar hasta ese otro extremo, ¿no? A lo que es a ese niño en su infancia como se le educó o los valores que se le transmitieron. Bueno, depende de qué edad estamos hablando del contacto con las amistades. Evidentemente, si trae una base sólida, el mayor porcentaje y la mayor probabilidad y la mayor tendencia es que no se vaya al mundo delictivo. O sea, la familia y la unión y toda esta cuestión es como una muy buena defensa antidelictiva. Pero evidentemente, los amigos, el abuso de sustancias tóxicas y otros escenarios sí que nos pueden llevar para allá, aunque tengamos una buena base. También no nos podemos así hacer los que no, porque también es un escenario de posibilidades. Que es menos el porcentaje, sí, o sea, hay más escenarios de protección. Por eso necesitaríamos conjuntar esta cuestión prosocial. ¿A qué me refiero? Necesitaríamos deportivos, necesitaríamos cultura, arte,
todas estas cuestiones que sean socialmente de protección para los jóvenes. Que no sea así como de, ay, ¿qué voy a hacer en Cuernavaca si no hay nada que hacer? ¿No? Ay, pues me voy a ir a tomar, me voy a drogar, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, necesitaríamos escenarios prosociales que nos den, no hay ningún inconveniente, adelante. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? También nos hace falta, por eso digo que todos nos tendríamos que involucrar. El arte es muy importante, los deportes son muy importantes, todos los escenarios culturales, todas estas partes son también muy importantes. Nos ayudan mucho a que los chicos no entren en otros escenarios, ¿no? Porque si además les damos estos cobijos, pero les vamos inculcando deporte, pero les vamos inculcando arte y así, no en exceso, ¿no? Porque luego los tienen en 10,000 clases y los niños pobrecitos están más estresados que uno y ni respiran, ¿no? Luego, hasta los mismos niños me dicen, no, Talia, no me agendes la cita porque no tengo clase de no sé qué, y tengo Kumon, y tengo no sé qué, y tengo no sé qué, están llenísimos de actividades, pobrecitos, están súper así de, wow, ¿no? Bien, acelerados, pobrecitos. O sea, sí también tenemos que tener escenarios de ocio y de involucramiento, ¿no? Sobre todo, ¿saben qué? El desarrollo de la lógica. La lógica no se desarrolla, y que es algo que no mencioné, la lógica no se desarrolla con los videojuegos, la lógica no se desarrolla frente a un monitor, la lógica solo se desarrolla de persona a persona. Los niños tienen muchos errores de juicio porque están metidos en los aparatos. Y entonces los niños leen de repente que los adultos les dicen las cosas como una agresión y ellos responden de forma agresiva, creyendo que tienen la razón. Tienen muchos errores de juicio. Yo he notado muchos errores de juicio, y no lo digo yo, lo dice Dodge, que es uno de los autores de criminología de desarrollo más importante. Él tiene muchos estudios longitudinales al respecto de los errores de juicio que están teniendo los niños por la falta de atención en el uno a uno, persona a persona. Eso está pasando un montón. Y si no tenemos juicio de realidad, y si no tenemos claridad y discernimiento, ¿cómo vamos a decidir? Estamos un poquito atorados. Y luego Doctora, quitamos la ética y el civismo, y al rato la filosofía, y Dios nos salve. Perdón, adelante. Perdón, doctora, que la haya interrumpido, pero bueno, atendiendo a lo que manifiesta usted, considero yo que nosotros, los seres humanos, en sí podemos romper los esquemas de nuestras familias. Si bien dice, podemos decir entonces que la educación se mama, como vulgarmente se decía anteriormente. Sí. Pero bien cierto es que si mi papá era alcohólico, yo no soy alcohólico. Rompí ese esquema, ¿sí? Y no por decir que yo tengo un papá violento, puedo decir que mi hijo o yo como hijo puedo ser violento. O sea, todo depende del propio ser humano. Independientemente, podemos crear un hijo con principios, con valores, pero como acertadamente usted lo señala, bueno, cuando salen a ese ámbito social, a esa relación exterior con las demás personas, pueden encontrarse algún amiguito que fume marihuana, que fume crack, que se meta alguna dosis de cocaína, alguna situación, y se vaya por ese lado, aunque no lo vea en su casa. O sea, no necesariamente tenemos que pensar, creer que si el papá es violento, el hijo va a ser violento, ¿no? Porque hay hijos de padres violentos que a lo mejor son sacerdotes, y yo tengo el caso de un conocido, sí, su padre dice que era violento, y él se decidió por el sacerdocio, es una persona muy tranquila. Entonces, para mí, esas situaciones las podemos romper, pero depende de uno mismo. Depende de uno mismo. Sí, el entorno, yo recuerdo, a comentario, cuando mi esposa estaba embarazada, yo le ponía música a mis hijos y le agarraba su vientre a mi mujer y estaba con él platicando, ¿no? Mi hijo, el mayor el mayor de los hombres, es muy unido conmigo, ¿sí? Me sigue mucho. Mi hija también, la de 13 años. Pero bueno, yo puedo decir que mis hijos, ellos dos, me siguen a mí, y yo le digo que mi hijo, el más chico de 8 años, es hijo de su madre porque lo sigue mucho a su mamá, ¿no? Es lo que yo le digo a mi esposa. Pero le digo, sí, para mí son situaciones que se viven día a día, pero sí podemos romper esas situaciones o paradigmas, por decirlo de alguna manera, de romper ese esquema que nosotros propios podemos crear o dejar a un lado para poder continuar con una vida tranquila. Hablaban hace rato de las situaciones que se dan en torno a la pandemia.
Bueno, pues sí ha existido divorcios y lo he mencionado en diversas intervenciones, pero también yo creo que cuando no nos conocemos como pareja, es cuando empiezan nuestros problemas. En mi caso muy particular, pues me ha unido más con mi mujer y con mis hijos, ¿no? Porque sí tenemos un poco más de convivencia y nosotros como abogados, pues tuvimos una situación de cierre de juzgados. Pero sí es conocerse un poco, ¿no? Porque si los dos queremos hablar, no nos vamos a entender. Tiene que haber un receptor y uno que hable. Si no lo hacemos de esa manera, empiezan los problemas. Claro. Gracias, Claro. doctor. No, muchas gracias por mencionar el factor volitivo, la voluntad. Tiene usted toda la razón. La voluntad es toda la diferencia. Y yo siempre digo que la voluntad es el factor sorpresa del ser humano. Pese a cualquier predisposición, la voluntad va a ir encima de todo. Y esa es una maravilla que tiene el ser humano, ¿no? La capacidad de decidir y de hacer cosas distintas. Lo que dijo el abogado, si me lo permite, lo que dijo el licenciado Hugo, me hizo recordar a un gran catedrático y que es mi amigo. No sé si lo conozca, el doctor Álvaro Guadarrama. Es mi papá. Y me dio clases en la maestría y él hablaba de los determinismos. Es una persona docta, una persona que maneja muy bien. Prueba de ello está su libro de axiología y de la pena de muerte también. Y bueno, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, si me lo permite. Necesitamos hablando de instituciones, necesitamos reprogramar desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y cuando estén trabajando también en sus centros de trabajo, lo que es la ética. Yo tuve la oportunidad de dar la materia de seminario de ética, y dentro de mis propuestas que hice a la institución educativa, estaba precisamente eso. A mí me nació muchísimo la ética porque yo la aprendí, repito, de mi gran amigo y de mi maestro, el doctor Álvaro Guadarrama. Incluso creo que usted me dio clases de inglés en la maestría. De la maestría. En la maestría, sí, así es. Por supuesto, pero yo decía, tenemos que inculcarle al niño como cuando se sale de su casa, hijo, pórtate bien. Así llegando a la escuela, estarle inculcando todo lo que son los valores, la responsabilidad, el no mentir, el no violar un reglamento, una ley, un dispositivo, una norma. Y creo que en la medida que nosotros sigamos, tanto casa como instituciones, yo me concreto nada más a la institución educativa, pero hay muchísimos lugares donde podemos seguir fomentando la ética y los valores. Yo creo que eso también es la base, ¿no? Y ahí hemos perdido. Por ejemplo, donde yo impartía esta materia, seminario de ética, solamente era un semestre en toda la carrera. Era un semestre en toda la carrera. Y yo decía, bueno, ¿de qué nos sirve tener un profesionista intelecto, un profesionista con una capacidad profesional, si es carente de ética? Bueno, digo, concretamente vámonos a nuestra carrera. ¿Cuántos abogados existimos en el mundo que lleguen a tener un amplio conocimiento, pero que son corruptos hasta decir basta? Entonces, pues, yo creo que los valores, la ética, debe de fomentarse, no debe de perderse, y tiene que ir desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Y la otra, ser impartida por gente profesional, porque esas materias toman a cualquier persona. Habla tú de valores, como minimizando la materia. No es como si cuando hablábamos de deportes, ¿no? No, pues ponlos a marchar o ponlos a hacer unas lagartijas, ponlos a jugar básquetbol o fútbol y con eso ya sacas la materia. También profesionalizar lo que es la materia de ética, que la dé gente que verdaderamente tenga la elevada capacidad y elevada moral, ¿sí? Elevada moral. Una persona que verdaderamente su reputación y su nombre sea significativo. Claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por hablar tan bonito de mi papá. ¿Qué le digo yo? Si soy como la hija más orgullosa del papá que tengo, ¿verdad?
Y pues bueno, finalmente, justo tenemos muchas pláticas, él y yo, y hablamos de la axiología práctica. Él está como trabajando sobre este escenario de la axiología práctica, porque yo siempre le digo, es que la ética está muy padre, pero suena muy acá, ¿y cómo lo bajo al mundo concreto, no? ¿Cómo lo bajo a la parte donde me va a llevar al hacerlo? Y entonces está trabajando él, justo está escribiendo sobre esta cuestión de axiología práctica, es un término que él está acuñando, y en esas andamos, ¿no? Nos sentamos cada 8 días a platicar del tema, y ahí andamos entre mis ideas desde la psicología y la tanatología y las de él, porque además les presumo que me invitó a participar en un libro que se llama La perspectiva del abogado, que salió creo que hace como año y medio. El proyecto es de él y me invitó a escribir con él. Entonces, bueno, pues al final es este escenario también, ¿no? De cómo hacemos las cosas y las podemos bajar a un territorio muchísimo más concreto. Yo estoy trabajando ahorita sobre temas de prevención del delito con toda la intención de después irme a estos escenarios prácticos, ¿no? O sea, como de sentar todas estas bases teóricas y después irme hacia los escenarios del know-how, ¿no? De cómo lo hacemos de una manera muy sencilla y muy práctica. Desde el punto de vista psicológico, considera violencia al hecho de que una pareja homosexual realice actos eróticos frente a niños, niñas y adolescentes. Pues es que yo creo que cualquiera, no tiene por qué ser homosexual o heterosexual. Yo creo que cualquier pareja que realice actos eróticos frente a los niños, por supuesto que es violento. Yo creo que tenemos que empezar a abrir más nuestras mentes, ¿no? Y empezar a hablar de personas más que de preferencias sexuales. A quitarnos un poquito el labeling approach, ¿no? Esto de estar etiquetando todos y todo y demás y generar grupos, grupitos, grupotes y hablar de personas. Al final creo que aquí el tema es que evidentemente una cosa así, sea quien sea, tenga la preferencia que tenga, pues es violento para los niños. El sexo es muy violento si lo observan, o sea, al final, si un niño observa eso es como de, ¡oh, qué rudo!, ¿no? Que nunca ha visto nada, que nunca ha estado expuesto a una escena así, es que salvaje, ¿no? El sexo es salvaje, si ustedes lo notan así. Por supuesto que el niño va a ver una acción así como una agresión absoluta, porque no le va a ver lo de, uy, qué rico, no, o sea, lo va a ver así de, no, ¿qué pasó? No, queda totalmente fuera de su entorno normalizado, ¿no? Eso es importante. Y también en eso, ¿saben? Tenemos que educar mucho en el respeto. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que respetar. Entonces, es eso, tenemos que educar a nuestros niños a respetar a todos, a todo, como le decimos, ¿no? Que ya nos metemos con tantos temas de lenguaje, pero necesitamos respetar todo, ya está, y ver personas. Va a ser mucho más fácil así, mucho más fácil. Estamos muy divididos, muy segmentados. Necesitamos irnos sumando. Ok, bueno, pues creo que ya nos acabamos el tiempo, ¿verdad? Ya vamos hasta sobregirados. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, sus participaciones, se las agradezco enormemente porque enriquecen esto muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana a las 12:30. Su actividad anterior a esa, espérenme, se los dejo, se los mando por WhatsApp. Es ver una plática de YouTube, porque como no me puedo conectar tan temprano con ustedes para que la vean, y sobre esa arrancamos, sobre los temas que nos siguen, ¿no? De ya irla como bajando mucho más a los escenarios que nos enfrentamos en los juzgados. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una bonita noche, y nos vemos mañana con más temas de violencia intrafamiliar. No suena como un cargador, pero muchas gracias. Perdón, una pregunta. ¿El día de mañana hasta qué hora será la clase? 12:30. O sea, empieza a 12:30 y termina. Son 2 horas y media de clase, es lo que yo entendí, que son 2 horas y media de clase y que se les deja una actividad, si es que entendí yo bien el escenario. Ok, entonces de 12:30 a 14:30, digamos, a 2:30, 2:30. ¿Sí? Ok, sí, porque le comentaba que tengo más o menos. Ajá, sí, dígame, perdón. Tengo un compromiso, entonces ya cambié una cita que tenía. Ajá. Entonces la cambié a 15 minutos, faltando cuarto para las 3. No se preocupe, de todas formas, la grabamos igual y la enviamos. Ok, pero sí entramos 12:30.
alguna parte se le fue. Sí, 12:30 entramos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonita noche. Una Muchas pregunta, gracias. perdón, doctora. Dígame. Usted nos va a enviar la actividad que quiere que veamos para hacerlo y ya Sí. poderlo comentar en clase. Sí, ahorita se los envío, porque ya me hicieron favor de dejarme un teléfono que supongo que ya conecta con su WhatsApp. Les mando la presentación y la actividad. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bonita noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches.